Pokémon Crónicas de la Libertad 971. Desde el primer enfrentamiento, Reggie ya sintió que los Pokémon de Caín eran mucho más fuertes que los suyos. Se arrepintió un poco de no haberse retirado en el momento en que lo vio, y en cambio haber tratado de medirse con él. Sin embargo, no era que se hubiera quedado sin opciones. Todavía tenía cartas bajo la manga y cierto margen de maniobra. Con una expresión seria, Reggie sacó 2 Pokébolas más. Cuento contigo, Manectric. Crobat. Con eso aparecieron 2 Pokémon. Solo por su apariencia y aura, era evidente que ambos eran de nivel cuasi élite. Caín levantó una ceja, mostrando una expresión medio sonriente y medio burlancia. Veo que no has cambiado, Reggie. Sigues dependiendo de los Pokémon de otros para lograr tus objetivos. Desde el momento en que aparecieron, el sistema de Caín ya había escaneado sus datos. Un Manectric de calidad azul claro en el nivel 53 y un Crobat azul claro en el nivel 54. Pero al final, no eran suyos. Y en la batalla, eso siempre se nota. Caín no hizo ningún movimiento para invocar más Pokémon. Ya había descubierto todas las cartas de Reggie. Así que mejor usarlos como piedra de afilar para Aggron y los otros 3. Ganar esta pelea sería una validación para ellos. Una batalla como esta les levantaría la moral y también les ayudaría a mejorar. ¿Estás listo para luchar con toda tu fuerza? Preguntó Caín con una sonrisa a su Pokémon. Los 4 respondieron con entusiasmo y rebosantes de espíritu de lucha. ¿A quién le importa si el oponente tiene más Pokémon? ¿A quién le importa si 2 de ellos son de nivel cuasi élite? Todavía podían contraatacar. En ese caso, probemos una nueva forma de luchar, dijo Caín, sacando algunas piedras de su espacio de almacenamiento. Le entregó uno a Blaziken y otro a Aggron. También sostenía uno en la mano, mientras que otro idéntico ya estaba incrustado en un anillo en su dedo índice izquierdo. Blaziken. Aggron. Mega evolución. Gritó. Blaazk. Abuela Aya. Al escuchar la orden, Blaziken y Aggron se llenaron de emoción. Durante los últimos 3 días, Caín se había tomado el tiempo de llevar a Aggron a entrenar la mega evolución en otra dimensión. La experiencia fue directa y poderosa. Aggron podía sentir el impulso que esa forma le otorgaba. Por eso, al ver 2 Pokémon cuasi élite, no mostraron ni una pizca de nerviosismo. De ambas piedras clave brotaron destellos amarillos como relámpagos. Y las mega piedras que Blaziken y Aggron sostenían comenzaron a brillar intensamente. Una energía azul, similar a un rayo, fluyó entre ambas piedras, conectando a Caín con su Pokémon. Ambos estaban envueltos en luz. Y solo unos segundos después, esa luz se desvaneció. Frente a todos estaban Mega Blaziken, imponente y elegante, y Mega Aggron, exudando un dominio abrumador. Pokémon. Aggron, púrpura, megaforma, género. Masculino, nivel 46, 5 niveles, tipo. Acero, habilidad. Filtro, objeto retenido. Ninguno, movimientos de nuevo. Dragon Rush, Ead Smash, Steel Rock, Screech, Body Slam, movimientos básicos. Placaje, endurecimiento, bofetada de barro, cabezazo, garra metálica, tumba de roca, protección, rugido, deslizamiento de rocas, derribo, sonido metálico, defensa férrea, movimientos aprendidos. Cabeza de hierro, poder de la tierra, cola de hierro, ronquido, ascenso magnético, movimientos TM. Garra de dragón, terremoto, rompeladrillos, garra umbría, afilado de piedra. En su forma mega evolucionada, Aggron se volvió más corpulento. Su armadura gris oscura se aligeró y su brillo metálico se intensificó. Su cuerpo, cabeza, brazos e incluso cola parecían blindados con una capa aún más gruesa. Esta mega evolución añadió 5 niveles, llevándolo directamente al nivel cuasi élite. Además, en esta forma, su defensa física alcanzó los 230 puntos, una cifra absurda. Era el terror de todos los atacantes físicos. Incluso su ataque aumentó de 110 a 140 puntos. La mayoría de las mejoras se centraron en estos 2 atributos. Aunque perdió su tipo roca y permaneció solo como acero después de mega evolucionar, eso eliminó sus anteriores dobles debilidades, dándole defensas sólidas como una roca. Ahora, Aggron había alcanzado su máximo poder. Graa. Blaazk. Mega Aggron y Mega Blaziken se mantuvieron firmes en el campo de batalla. Reggie se quedó atónito. Se quedó mirando fijamente ambas mega evoluciones. Conocía a Blaziken y Aggron, pero nunca imaginó que podrían evolucionar aún más allá de sus formas finales. ¿Fue por esas extrañas piedras? ¿Qué pasaría si mis Pokémon también pudieran evolucionar así?
La codicia brilló en los ojos de Regi. Un deseo crudo que ni siquiera cuestionaba si realmente podría obtenerlo. Caín, al ver su expresión, no se burló de él. Aunque había estado entrenando la mega evolución por un tiempo, sabía que su duración era limitada. Como máximo, 3 minutos. Gengar, mantente alerta a los alrededores. Si se acerca algún ser vivo, elimínalo. Antes de que comenzara la verdadera batalla, Caín le ordenó a Gengar que vigilara el perímetro. La mega evolución aún no había sido revelada. Y ahora, la verdadera lucha comenzó. Pupitar, Politoed, ocúpense a esos 4. Los otros 2 son para Blaziken y Agron, dijo Caín. Los 4 Pokémon asintieron. Está bien. Pupitar, cuchillas del precipicio. Caín ya había tomado una decisión. Si iba a usar la mega evolución, Regi tenía que morir, sin importar el costo. Y con él, sus Pokémon también. Politoed, Bellidrum. Salta, luego disparo de lodo. Politoed activó su movimiento más fuerte, sacrificando la mitad de su HP para duplicar su ataque. Agron, filo de piedra. Objetivo. Crobat. Blaziken, bombardeo bengala. Objetivo. Manectric. Caín desató todos los movimientos característicos de sus Pokémon a la vez. El objetivo. Aniquilar a Regi y su equipo como una tormenta devastadora. Fin del capítulo. Las espadas del precipicio de Pupitar apuntaron directamente al ya herido Amaros. Mientras tanto, Politoed se movía ágilmente alrededor de Pupitar sin entrar en combate cuerpo a cuerpo, confiando en el brutal aumento de ataque otorgado por Bellidrum. Todos los movimientos de tipo eléctrico que se les presentaban eran absorbidos por Pupitar gracias a su tipo tierra. El verdadero poder de Precipice Blades reside en su elemento sorpresa. Aunque la versión que utilizó Pupitar era incompleta en comparación con la original de Groudon, fue más que suficiente para él. Ojo. Un dolor agudo e insoportable se disparó desde las partes inferiores de Amaros. Sus ojos se pusieron en blanco. Sintió que se le quedaba la mente en blanco. Se desplomó, inconsciente. FSSHH. Al ver lo que le pasó a Amaros, Raichu y Jolteon, que estaban justo a su lado, sintieron un escalofrío recorrer sus ingles. Aunque todavía podían moverse, ninguno se atrevió a dar otro paso. Gracias a su tipo tierra, Pupitar ignoró por completo los movimientos de tipo eléctrico del enemigo y se mantuvo firme, desatando repetidamente cuchillas del precipicio. Politoed, por su parte, atacó a distancia, manteniéndose cerca de Pupitar. Gracias al gran impulso de tambor de barriga, sus ataques fueron muy potentes. Pero la batalla clave estaba ocurriendo del lado de Mega Agron y Mega Blaziken. Después de Mega evolucionar, Agron no solo se volvió más fuerte físicamente. También obtuvo un control mucho mayor sobre su producción de energía. El movimiento de tipo roca, Stone Edge, fue especialmente devastador contra el enemigo Crobat, un tipo volador. Piedras afiladas como navajas giraban en trayectorias erráticas, golpeando una y otra vez al Crobat que intentaba esquivarlas en el aire. Al principio logró evitar algunos golpes, pero con cada impacto su capacidad evasiva disminuía aún más. En otro lugar, Blaziken blandía las 4 bolas de fuego que colgaban de sus muñecas. Una llama ardía intensamente en su cabeza, envolviéndole todo el cuerpo. Cuanto más corría, más rápido se volvía y el color de las llamas cambiaba. De rojo a naranja, luego a amarillo pálido, hasta convertirse en un oro deslumbrante. Aunque a primera vista no parecía un movimiento de tipo fuego, las marcas quemadas dejadas en el suelo revelaron la temperatura infernal del ataque. Manectric, conocido por su gran velocidad, no pudo seguir el ritmo de Blaziken una vez que se activó su habilidad Speed Boost. Ojo. Un golpe directo. Al combinar el aumento de ataque de Swords Dance con el poder explosivo de Flare Blitz, el resultado fue que Manectric fue lanzado al aire. CSSHH. Blaziken se detuvo de golpe, arrastrando los pies y controlando la inercia. Aunque Flare Blitz causó daño por retroceso, fue mínimo comparado con el que sufrió Manectric. Agron, usa filo de piedra para derrotar a Crobat. Blaziken, no pares. Acaba con él con patada llameante. Caín dio órdenes precisas a sus Pokémon. La mega evolución no duró mucho. Debían terminar la batalla rápidamente. Como máximo, podían mantener esa forma durante 3 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, Caín perdería la capacidad de moverse. Ya habían pasado casi 60 segundos. Agron y Blaziken, conscientes de esto, desataron aún más energía. Blaziken, en lugar de disminuir la velocidad, dejó que su cuerpo se deslizara y usó ese impulso para lanzarse nuevamente contra Manectric. Manectric apenas había logrado ponerse de pie.
Sacudió la cabeza, intentando seguir la orden de Regi, cuando vio una pierna envuelta en fuego dorado corriendo hacia él. ¡Ojo! Otra patada brutal. En ese momento, Manectric solo tuvo un pensamiento. ¿Está este pie siquiera limpio? ¡Ojo! 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 Salió volando nuevamente, estrellándose contra 3 árboles en el camino. Las áreas donde los árboles se habían roto estaban carbonizadas. Prueba clara de que el fuego de Blaziken se había transferido al enemigo y quemado todo a su paso. Manectric, noqueado. Mientras Blaziken se encargaba de Manectric, Agron cambió de táctica contra Crobat. 4 cadenas de piedra atraparon al murciélago y lo estrellaron contra el suelo. Solo entonces Agron pudo aprovechar al máximo su ventaja. Agron, golpe corporal. Combínalo con terremoto y remata con cola de hierro. Caín quería probar una nueva combinación de movimientos. Golpe corporal más terremoto. Ojo. 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 Con cada paso que daba Agron, el suelo temblaba. Su peso provocaba pequeños temblores. Crobat, atrapado, forcejeó desesperadamente. Al ver acercarse a Agron, el terror llenó sus ojos. Va a aplastarme las entrañas. Intentó escapar justo a tiempo, pero Agron agarró una de sus piernas con precisión. Crobat agitó sus alas desesperadamente, pero Agron no se movió. Sin opciones, Crobat lo mordió. Sonido metálico. Sus colmillos golpearon el brazo metálico de Agron, produciendo un sonido agudo. Los ojos de Crobat estaban llenos de pura desesperación. Esto es un puro abuso de murciélagos. Agron ignoró el forcejeo. Chocó ambos puños, produciendo un rugido metálico. Crobat, atrapado en el medio, sintió que incluso la comida de ayer estaba a punto de salir. Pero Agron no olvidó las órdenes. Lo estrelló contra el suelo con toda su fuerza y luego usó sus piernas y cola para lanzarse al aire. Crobat, tendido en el suelo, apenas abrió los ojos, y lo que vio lo aterrorizó. Un gigante de acero cayendo sobre él como una montaña, con energía de tipo tierra incluida. Ojo. Ojo. 2 accidentes masivos más. 5. Terminado con cola de hierro. Agron siguió las órdenes al pie de la letra. El suelo debajo estaba completamente hundido. Crobat, debajo del cuerpo de Agron, estaba incrustado en la tierra, sangrando por todas partes. Si no recibía atención médica inmediata, moriría en un minuto. La combinación del peso y la fuerza bruta de Agron era simplemente letal. En apenas 1 minuto y medio, Regi había perdido a sus 2 Pokémon cuasi élite. Mientras tanto, la batalla 2v4 entre Pupitar y Politoed ahora se había convertido en un 2v2. Amaros y Raichu ya estaban caídos. Fin del capítulo. Solo quedaron un Magnetón y un Jolteón. No pudieron hacer frente ni siquiera a Pupitar, mucho menos a Blaziken y Agron en su estado de mega evolución. Blaziken eliminó directamente a Magnetón con lanzallamas. Pupitar, usando Precipice Blades, también derrotó al ya herido Jolteón. En este punto, todos los Pokémon de Regi habían perdido la capacidad de luchar. En ese momento, todavía parecía algo aturdido. Miró con asombro a Blaziken y Agron después de su mega evolución, notando que no solo sus apariencias habían cambiado, sino que su fuerza también había aumentado dramáticamente. Esta mejora no fue inferior a una verdadera evolución. De hecho, fue incluso mayor. Una vez terminada la batalla, la energía de la mega evolución se disipó de los cuerpos de Blaziken y Agron. Esa energía regresó a las Mega Stones. Y volvieron a sus formas originales. Caín frunció el ceño. Aunque no habían llegado al límite de 3 minutos, mantener la mega evolución activa durante 2 minutos ya era una carga importante para él en su estado actual. Justo cuando Blaziken y Agron desactivaron su mega evolución, Caín sintió un dolor agudo en la cabeza. Blaziken y Agron, por su parte, no tuvieron mayores problemas. Simplemente no estaban del todo acostumbrados a perder un poder tan inmenso de una sola vez. Además, durante la batalla, no habían sufrido heridas graves. Los ataques de Crobat contra Agron eran como picaduras de mosquito. ¿Qué es eso exactamente? Preguntó Regi con la garganta seca y un ligero mareo, sin dejar de mirar a Blaziken y Agron, ahora en su estado normal. Caín sonrió levemente sin responder de inmediato. Usó sus poderes psíquicos para atraer hacia él el dispositivo de comunicación que Regi había estado escondiendo detrás de su espalda. Vio que tenía la función de grabación activa. Aunque no había tenido tiempo de llamar a su tío, en los momentos finales de la batalla, Regi había hecho lo único útil y correcto que podía hacer. Pero olvidó que Caín, siendo psíquico, podía detectar fácilmente movimientos como ese.
El comunicador tenía un programa configurado para enviar automáticamente la grabación una vez finalizada. Caín frotó ligeramente la rama de un árbol cercano, abrió una grieta y arrojó el comunicador dentro. Luego, la grieta se cerró sola. Había lanzado el comunicador al espacio alternativo, cortando completamente su conexión con el mundo Pokémon. El rostro de Regi se puso pálido y visiblemente molesto. Esta vez, había caído por completo. Pero lo que lo confundió fue que los Pokémon de Caín no parecían particularmente fuertes. Solo había decidido luchar porque estaba seguro de tener una oportunidad. Fue derrotado principalmente debido a esa extraña evolución de Blaziken y Aggron. Esto se llama Mega Evolución, dijo Caín con una leve sonrisa. En el equipo Rocket, Caín tenía 3 enemigos principales. Xenon ya había sido eliminado. Y ahora, Regi, el que tenía más potencial, también estaba fuera de juego. Solo quedó el último miembro, Lucius. Probablemente aquel ya ni siquiera se acordaba de Caín. Mega evolución, murmuró Regi. Su mirada se quedó en blanco y sus pupilas comenzaron a perder el foco. Caín apareció frente a él y, sin dudarlo, lanzó un corte espacial directamente a su cuello. Regi, quien una vez dio órdenes seguras en la isla de prueba, ahora murió en esta isla de las 3 aves legendarias. Sin ceremonia, sin luto. Caín recogió todos los objetos valiosos del cuerpo de Regi y también lo arrojó al espacio alternativo. No se podía negar. Esta habilidad espacial alternativa era perfecta para borrar rastros. Mucho mejor que simplemente destruir los cuerpos. Luego reunió a todos los Pokémon caídos. Incluso salvó la vida del moribundo Crobat. Después de todo, esos Pokémon aún tenían valor. Su potencial y talento no eran bajos, y podían venderse por buen dinero. Con Regi fuera del camino, Caín estaba un paso más cerca de la ubicación de Rox y sus subordinados. A partir de ese momento, debía actuar con extrema cautela. Chillido. Un largo grito resonó en el cielo. Acompañado de un cielo en llamas, un gran pájaro envuelto en fuego apareció en el horizonte. Todo el mar de nubes se volvió rojo como el fuego. Un espectáculo impresionante. Moltres. Apareció. Al ver aparecer a Moltres, Caín se quedó paralizado. Según la información de Umbra, Moltres era el objetivo de la misión de Rox. Pero solo por el aura que emitía a la distancia, era obvio que no sería fácil lidiar con él. Nadie sabía realmente cuán fuerte se había vuelto Rox. Los pensamientos de Caín giraban rápidamente en su mente. De repente, sonrió. Parece que lo subestimé. Con este tipo de veterano, solo cuando muestra una debilidad tengo una oportunidad. Por ahora, no es prudente convertirlo en mi objetivo principal, pensó, y sintió que la presión interna se aliviaba. Aún así, Slowking ya había mostrado sus cartas ocultas. No era que a Caín le faltara fuerza para luchar. Eliminar al heredero de la familia Nishikawa, Regi, ya cuenta como un gran éxito en la misión. Estaba seguro de que Giovanni no esperaba que se enfrentara directamente a Rox. Giovanni conocía la diferencia de fuerza entre ellos. Además, el objetivo principal seguía siendo capturar a las 3 aves legendarias y recolectar su material genético. Si interferir demasiado significaba que no podrían obtener el de Moltres, sería un gran problema. Ahora que Moltres había aparecido, Rock seguramente centraría la mayor parte de su atención en él, dándole a Caín más espacio para maniobrar y la oportunidad de actuar con valentía. Además, necesitaba algo de tiempo para recuperarse de la doble mega evolución. Caín se aventuró una vez más en el bosque con sus Pokémon, en busca de su próximo objetivo. Cuanto más eliminara, mayor sería la recompensa. En otro lugar, Umbra ya había comenzado su batalla con Zapdos en la montaña del trueno. Mientras tanto, Tenebris estaba en la montaña nevada, observando desde el otro lado. Moltres ya había regresado, y eso significaba que la batalla de Rox estaba a punto de comenzar. Todavía no estaba claro qué tan fuerte era realmente Moltres. Tenebris ya había ordenado a sus subordinados que dejaran de buscar a Articuno y comenzaran a establecer defensas alrededor de la montaña nevada. Dadas las situaciones con Zapdos y Moltres, era poco probable que Articuno estuviera en esa montaña. En lugar de perder el tiempo buscando, era mejor reforzar las defensas, no solo contra los Pokémon salvajes, sino también contra Rox y su equipo. Me pregunto hasta dónde llegó Caín, pensó de repente Tenebris. Chillido. De repente, el canto de un nuevo pájaro resonó en el cielo. Poco después de la aparición de Moltres, también surgió Articuno. Con cada batido de sus alas, arrastraba tras sí una tormenta de nieve, y dondequiera que pasaba, la temperatura bajaba drásticamente.
Tenebris ya no tenía tiempo para preocuparse por los demás. Su propia batalla estaba a punto de comenzar. Con una Pokéball en la mano, miró fijamente a Articuno, que volaba hacia él desde lejos. Por suerte, las tres aves legendarias no parecían llevarse muy bien. De lo contrario, si hubieran unido fuerzas, la primera en caer habría sido Umbra, quien había iniciado la batalla contra Zapdos. Fin del capítulo. Al ver la aparición de Moltres, Caín continuó con su misión. Fue eliminando gradualmente a todos los miembros de la familia Nishikawa. Esto no era solo parte de su tarea actual, sino también una estrategia personal para eliminar amenazas futuras. Cualquiera con un poco de inteligencia entendería lo que había sucedido con Regi, tal como lo hicieron Umbra y Tenebris. La familia Nishikawa simplemente no había intervenido porque querían que Regi, su heredero, se vengara. Pero ahora, con Regi muerto, Cain no podía predecir qué decisión tomaría esa orgullosa y obstinada familia. Así que decidió actuar de forma más directa. Eliminar a todos los que pudiera, ahora que aún tenía la oportunidad. Aunque solo fueran molestias, seguían siendo obstáculos, ¿no? Ojo. La batalla en la cima de la montaña había comenzado. El sonido del choque resonó. Cain aceleró el paso. Mientras eliminaba a los enemigos, también avanzó hacia la cumbre. Podía sentir que el calor en el aire aumentaba poco a poco. El poder de Moltres era realmente aterrador. 2 horas después, todo está casi arreglado. Caín se secó el sudor invisible de la frente y exhaló profundamente. Estas 2 horas de intenso combate no solo le habían permitido acabar con los miembros de la familia Nishikawa, sino que también habían ayudado a sus Pokémon a hacerse más fuertes. El progreso más notable fue que Blaziken y Politoed habían alcanzado el nivel cuasi elite. Ambos habían alcanzado el nivel 50. Pupitar y Agron también habían subido de nivel, alcanzando el nivel 47. Después de un mes entero de entrenamiento intenso en la isla privada, este estallido de batallas había ayudado a liberar y consolidar todo lo que habían construido. Pero ahora no era el momento de pelear, así que Caín los guardó. Se quedó solo con Gengar y juntos se dirigieron hacia la cima de la montaña. El rugido de la batalla y el fuego en la distancia eran prueba de lo feroz que fue la lucha. A medida que se acercaba, Caín finalmente pudo ver la escena de la batalla. Tras 2 horas de combate, la cima de la montaña estaba en ruinas. Moltres también tenía algunas heridas, aunque los 6 Pokémon que se enfrentaban estaban en peores condiciones. Aún así, podrían aguantar un poco más. Cain envolvió su cuerpo con sus poderes psíquicos y Gengar lo cubrió con energía de tipo fantasma. Mientras no se acercaran demasiado, Rox no los notaría. Cain se quedó a la mayor distancia posible para escanear los datos de Moltres. Pokémon. Moltres, morado. Género. Sin género. Nivel. 74. Tipos. Fuego más volador. Habilidad. Presión. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de nuevo. Ninguno. Movimientos básicos. Ataque de ala, brasa, giro de fuego, agilidad, resistencia, poder ancestral, lanzallamas, salvaguardia, corte aéreo, día soleado, ola de calor, rayo solar. Movimientos aprendidos. Viento de cola, ola de calor, ronquido, enfoque láser, ataque aéreo, desempañar. Movimientos TM. Ninguno. Al ver sus datos, Cain comprendió que no era un verdadero Pokémon legendario. Después de todo, un verdadero pájaro legendario no pelearía así contra Rox. Moltres batió sus alas cubiertas de llamas, furioso por la invasión de su territorio. Siendo un Pokémon que ostenta el título de legendario, ¿cómo podría tolerar tal provocación? Aunque los 6 Pokémon que se enfrentaban a él no eran tan fuertes individualmente, su trabajo en equipo lo estaba acorralando. El pájaro comprendió que era ese humano quien daba las órdenes. Había intentado varias veces atacarlo directamente, pero su Pokémon se interponía ferozmente. Por suerte para Moltres, tras intercambiar golpes, estuvo a punto de derrotar a esos molestos Pokémon. Herido, agitó furiosamente sus alas, generando intensas llamas, mientras fijaba su mirada en Rox, planeando cómo vengarse de él. Escondido a la distancia, Cain comprendió instantáneamente la situación. Pero surgió una pregunta. Si Rox no estaba seguro de poder derrotar al pájaro, ¿por qué provocarlo? Sin embargo, el rostro de Rox no mostraba signos de nerviosismo. Sacó un comunicador y dijo: «Es la hora». Él colgó. Y la respuesta no se hizo esperar. Un punto rojo apareció en el cielo, acercándose rápidamente. Era un Charizard que llevaba un humano en su espalda. Cain frunció el ceño y pensó: ¿era este el que se escondía entre las nubes esa noche?
Parece que la familia Nishikawa vino bien preparada. Charizard aterrizó y el hombre saltó de su espalda, acercándose a Rox. Hermano, saludó Rox. El recién llegado asintió, observando el entorno. ¿Y Regi? Lo envié para que se encargara de un asunto sin importancia. No te preocupes, tiene un comunicador. Si algo sale mal, me avisará, respondió Rox con seguridad. Hermano. Cain ya sabía quién era. El líder actual de la familia Nishikawa, el padre de Regi y también un oficial de élite del equipo Rocket. Branis, un entrenador de nivel élite. Aunque no parecía satisfecho con la respuesta de Rox, Branis no hizo comentarios. Es solo una isla. El Pokémon más fuerte ya está aquí. ¿Qué podría salir mal? Si Regi muere a manos de un Pokémon salvaje, no merece heredar nada. Branis miró a Moltres y luego al Pokémon herido de Rox. Este Pokémon es fuerte. Rox asintió, emocionado. Así es, hermano. Este Moltres ha alcanzado el nivel intermedio de la Elite 4. Tiene un gran talento y potencial. El equipo Rocket solo necesita su material genético. Así que este Moltres pertenece a nuestra familia, dijo Branis mientras lanzaba varias Pokéballs al suelo. Su Pokémon apareció. Con un poco de entrenamiento, esta ave será una gran arma. Incluso podría alcanzar el nivel de campeón. Si eso sucede, seremos la primera familia con un entrenador que supere el nivel de alto mando. El equipo Rocket ha estado bajo el control de Giovanni durante demasiado tiempo. Es hora de que la familia Nishikawa tome el control. Rox ya no ocultaba su codicia y ambición. Hermano. Lo reprendió Branis en voz baja, recordándole el momento y el lugar. No hay nadie más aquí, respondió Rox sin tapujos. Giovanni no es más que el hijo de un traidor. Nuestro padre es su tío. Aún así, quedó como un simple oficial de élite. Y tú, que eres mayor que él, estás obligado a trabajar bajo sus órdenes. Branis no lo detuvo esta vez. Él también estaba lleno de ira. La familia Nishikawa había crecido gracias al respaldo del equipo Rocket, pero eso los llevó a desarrollar una mentalidad tóxica. Veían al equipo Rocket como propiedad privada de la familia Nishikawa. Fin del capítulo. Después de oír lo que estaban discutiendo, Cain quedó atónito. Esta familia no solo tenía ambición o agallas, tenían el cerebro completamente frito. No se trataba solo de uno o dos con problemas. Nadie en toda la familia tenía una célula cerebral funcional. ¿Era esta la familia de los tontos? Cain ni siquiera sabía por dónde empezar a burlarse de ellos. Con solo ese par de miembros, ¿ya querían enfrentarse a Giovanni? Superar el límite de un entrenador de nivel Elite Four fue simplemente alcanzar el nivel de campeón de reserva. ¿Y Giovanni? Ese tipo era un campeón élite. ¿Qué clase de cabeza hueca empieza una familia así? No es de extrañar que el padre de Giovanni se distanciara de ellos, un auténtico circo de talentos, en serio. Y aún así, habían logrado sobrevivir como familia hasta ahora. Increíble. ¿Tomar el control del equipo Rocket? Ja. Pero dejando eso de lado, su misión esta vez no era solo obtener el ARN de Moltres, sino capturarlo por completo. Eso era algo que Cain definitivamente no podía permitir. Cuanto más fuerte se hacía esa familia, más incómodo se sentía. Branis también invocó a sus 6 Pokémon principales. A juzgar por su presencia, no eran nada débiles. Cain usó el sistema para escanear sus datos. El más fuerte era el que lo había estado transportando todo este tiempo. Charizard. Pokémon. Charizard, azul. Género. Masculino. Nivel 70. Tipos. Fuego más volador. Habilidad. Llamarada. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de nuevo. Tambor de vientre, mordisco, garra de metal, cortador de aire. Movimientos básicos. Ataque de ala, descarga de bengalas, ola de calor, garra de dragón, corte aéreo, arañazo, gruñido, brasa, cortina de humo, furia de dragón, cara aterradora, colmillo de fuego, explosión de llamas, corte, lanzallamas, giro de fuego, infierno. Movimientos aprendidos. Promesa de fuego, puño trueno, puño de fuego, pulso de dragón, cola de hierro. Movimientos TM. Protección, hiperrayo, respiro, terremoto, doble equipo, carga de llamas, ala de acero, danza de espadas, garra de las sombras. Al ver los datos de ese Charizard, la expresión de Cain se volvió seria. Aunque despreciaba a esa familia, tenía que admitir que Branis no era débil. Aparte de Charizard, los otros Pokémon de Branis y los 6 de Rox tenían más de nivel 60, aunque ninguno superaba el nivel 70. Superar el nivel 70 ya estaba dentro del alcance de los 4 altos.
Y Charizard tenía un conjunto de movimientos muy bueno. Si los demás le dieran tiempo para usar tambor de vientre junto con danza de espadas, podría ser devastador. Con 11 Pokémon de nivel Elite más un Pokémon de nivel Elite 4 en el campo, Moltres estaba en peligro. Caín permaneció oculto en las sombras, sin intención de involucrarse por ahora. Si solo hubiera sido Rox, quizás se habría atrevido. Pero con Branis, que era aún más fuerte, prefirió esperar. No sabía cuánto tiempo podría resistir Moltres. Aunque no tenía intención de intervenir, Caín tampoco se retiró. El rugido de la batalla resonó una vez más. Moltres ya ni siquiera tenía posibilidad de escapar. Con 12 Pokémon peleando por turnos, podrían desgastarlo poco a poco hasta hacerlo caer. 2 horas después. Moltres respiraba con dificultad, cubierto de heridas por todo el cuerpo. No aguantaba mucho más. Pero un Pokémon legendario sigue siendo un Pokémon legendario. Incluso en inferioridad numérica, solo 2 Pokémon de Rock seguían en pie. Los demás se habían retirado tras la derrota. Branis todavía tenía sus 6 Pokémon, aunque muchos estaban heridos. Solo Charizard estaba en buenas condiciones. Los demás estaban creando espacio y tiempo para él. La mayoría de las heridas de Moltres habían sido causadas por ese Charizard. En el volcán, la batalla era ardiente, pero en las cercanas montañas de truenos y hielo, los sonidos de la batalla se habían debilitado. Una señal de que esas luchas estaban en sus etapas finales. Caín permaneció oculto, observando en silencio. Hermano, este Moltres es muy fuerte. Pero ya no le queda mucho. Pronto será el Pokémon de nuestra familia. Dijo Rox con los ojos llenos de codicia. Estaba claramente ansioso por reclamar Moltres para sí. Milímetros, respondió Branis con una expresión tensa. Estos eran los momentos en los que se requería mayor precaución. Una bestia salvaje herida es la más peligrosa, y si encima es un Pokémon legendario, hermano, los otros 2 frentes están casi terminados. Sus fuerzas deben estar agotadas, ¿y qué sí? Insinuó Rox, haciendo un gesto de cortar la garganta. Estaba claro. Quería eliminar también a Tenebris y a Umbra, y si por casualidad capturaban también a Zapdos y a Articuno, mejor aún. Se imaginó a Branis quedándose con Moltres y a él mismo con Articuno, el solo pensamiento lo emocionaba. Branis consideró sus palabras. Tenebris y Umbra eran los principales subordinados de Giovanni. Si los eliminaban, no solo les quitarían sus recursos, sino que también debilitarían directamente al jefe. Primero acabemos con Moltres. Luego veremos. Voy a hacer mi jugada. Tú, ten a tus Pokémon listos, ordenó Branis. Entendido. Respondió Rox con entusiasmo. Charizard, usa danza de espadas. Y luego, tambor de vientre. Gritó Branis. Rugido. Charizard rugió poderosamente en el cielo. Fue emocionante derrotar a un oponente tan poderoso. Al oír esto, Caín también entró en acción. Había esperado pacientemente desde las sombras. Ahora había llegado su momento. Tenía varias Pokéballs en sus manos. El enemigo estaba más confiado que nunca. Creían tenerlo todo bajo control. Su guardia estaba en su punto más bajo. Charizard, usa hiperrayo. Ordenó Branis. Los otros Pokémon rodearon a Moltres, restringiendo sus movimientos para que Charizard pudiera acabar con él. Eso fue todo. Caín no lo dudó. Gengar, ve a eliminar a Rox. Honchkrow, Trapión, Weavile, Altaria, salven a Moltres. Miss Magius, usa rayo confuso para detener a los Pokémon de Rox. Mientras lanzaba las Pokéballs, Caín dio órdenes claras. 6 Pokémon desplegados instantáneamente. ¿Quién está ahí? Gritó Branis al ver la intrusión. Fue un momento crítico en la batalla, y este ataque sorpresa fue difícil de detener. Altaria y Honchkrow volaron a toda velocidad hacia Moltres. Honchkrow derribó al Pokémon que lo rodeaba y Altaria agarró a Moltres y lo sacó del alcance de hiperrayo justo a tiempo. Trapión se lanzó de frente, manteniendo firmemente la línea del frente para bloquear a los enemigos. Mientras tanto, el rayo confuso de Miss Magius atrapó los últimos 2 Pokémon de Rox. Aunque eran más fuertes que Miss Magius, estaban gravemente heridos y no les quedaba energía para resistir. Ahora que estaban confundidos, no quedaba ninguna resistencia real. Gengar, deslizándose rápidamente por el suelo, fue directo hacia Rox. Fin del capítulo. Ojo. De repente, de la sombra de Rox, apareció otro Pokémon, bloqueando el avance de Gengar. Banete. Rox todavía tenía un último as bajo la manga. Aunque, pensándolo bien, era de esperarse.
Como entrenador de alto rango, era razonable que mantuviera algo oculto para protegerse. Con esto ya no era posible sacarlo directamente. Entonces Caín tuvo que optar por la segunda mejor opción. Lidiar primero con los otros dos Pokémon. Gengar evitó enredarse demasiado con Banette y se giró hacia los otros dos Pokémon. Con Caín dando órdenes precisas, Miss Magius lo apoyó para mantener a raya a los enemigos. El movimiento bola sombra junto con rayo confuso de Miss Magius fueron suficientes para dejar fuera de combate a los dos Pokémon enemigos ya debilitados. El golpe final contra Moltres había fallado, y perdieron dos Pokémon más. Rox y Branis parecían visiblemente molestos. Caín, envuelto en su manto negro, salió lentamente de las sombras. Rox, al reconocer la silueta familiar, se sobresaltó y gritó. Tú. Exactamente. Él reconoció a Caín. Y eso era exactamente lo que Caín quería que sucediera. ¡Qué coincidencia, Rox! Nos volvemos a encontrar, dijo Caín con una sonrisa, saliendo de las sombras con Miss Magius flotando a su lado. Gengar, después de acabar con los dos oponentes, flotó junto a Drapion. Altaria voló cerca del exhausto Moltres, sacando algunas medicinas que Caín había preparado de su bolsa y ofreciéndoselas al pájaro. Moltres dudó un momento mientras observaba a Altaria, luego volvió la mirada hacia el Charizard enemigo. Sus ojos volvieron a estar llenos de furia. La expresión de Branis se volvió cada vez más tensa. Habían logrado herir gravemente a Moltres con mucho esfuerzo, ahora bien, si recuperase su fuerza estarían en graves problemas. ¿Quién demonios eres? ¿No era tu misión conseguir el ARN de Moltres? ¿Ahora traicionas al equipo Rocket? Gritó Rox furioso. Caín no respondió. Simplemente caminó hacia Moltres. Gengar se acercó al pájaro legendario y, sacando un tubo de ensayo que Caín le había dado antes, extrajo una cantidad considerable de sangre dorada de una de sus heridas. Luego le entregó el tubo a Caín. Caín agitó el tubo de ensayo, sonriendo. Ahora que tenemos el ADN, los Rox, no hay nada de qué preocuparse, ¿verdad? El rostro de Rox se oscureció aún más. Entonces tu misión era detenernos, ¿eh? Intervino Branis con frialdad. Caín lo miró sorprendido por un momento. Parece que, como jefe de la familia Nishikawa, tenía al menos algo de cerebro. Parece que papá tenía razón al tomar precauciones, dijo Branis mientras sacaba una Pokéball de su cinturón. Caín frunció el ceño. Había subestimado a esta familia. Branis lanzó la Pokéball y de ella salió un Amaros. Pero no cualquier Amaros. La presión que emitió en el momento en que entró al campo era comparable a la de Moltres en su apogeo. Caín escaneó el Amaros usando su sistema y confirmó sus sospechas. Nivel 74. Lo más impresionante de todo. Había mantenido ese nivel durante tanto tiempo que su control sobre la energía y los movimientos era perfecto. Bueno, comentó Caín mirando a Amaros. Branis y Rox observaron atentamente su reacción. El padre descarriado, el hijo delincuente, ahora todo tiene sentido. Con razón Regi siempre usaba los Pokémon de otros como baza. Resulta que su padre hace lo mismo, dijo Caín con una leve risa, como si el Amaros no le molestara en lo más mínimo. La sonrisa de Branis se congeló. ¿Director? Por alguna razón, Branis tenía un mal presentimiento. Caín desactivó el ocultamiento psíquico alrededor de su rostro y se bajó la capucha, revelando su rostro. Cabello negro. Ojos negros. Ya no me escondo más. Es hora de brillar. Todos, fuera de mi camino. Hoy soy el centro de atención. Y no me detendrán. Eres tú. Exclamó Branis al reconocerlo. Y con solo reconocerlo se quedó sin palabras. Si pudiera, hubiera preferido no haberlo reconocido nunca. ¿No eras tú ese mocoso que salió de la isla de prueba y humilló a Regi en la isla mítica? Creo que te llamabas, Caín. ¿Ya alcanzaste el nivel élite? Preguntó Branis, incrédulo. No es de extrañar que pudiera derrotar a Regi. Pensando en Regi, preguntó. ¿Regi? ¿Qué le pasó? Caín dio una sonrisa misteriosa y no respondió. Pero eso solo profundizó el malestar de Branis. ¿Revelas tu identidad así como así? ¿Vas a luchar a muerte contra nosotros? ¿Quién te dio esa confianza? ¿Ese Moltres? Branis intentó mantener la calma. Caín no respondió. En cambio, miró a Moltres. Preguntó telepáticamente. ¿Cómo está tu energía? ¿Puedes enfrentarte a Amaros? Moltres, con mirada ardiente, asintió. Como Pokémon legendario, nunca admitiría debilidad. Caín sonrió de nuevo. Entonces no hay problema. ¿Una batalla? Que así sea.
Sacó 2 Pokéballs más. Aparecieron Slowking y Florges. Ahora que su identidad fue revelada, ya no tenía sentido ocultar más a sus Pokémon. Había decidido que esos dos idiotas no saldrían vivos de allí. Además, no esperaba que Moltres resistiera tanto tiempo. De lo contrario, habría intervenido antes. Pero al final, el momento resultó ser perfecto. Cain tenía cartas bajo la manga. Y hoy iba a usarlos. Que vean de qué estamos hechos. Gritó Cain. 8 Pokémon en total. Ninguno mostró miedo. Incluso si el enemigo tuviera un Charizard de nivel 70 y el resto estuviera por encima del nivel 60, algunos incluso por encima del 65, mientras Cain tuviera convicción, sus Pokémon no retrocederían. ¿Asustado? Luchemos entonces. Mega evolución, Gengar. Exclamó Cain, sacando la piedra clave. Gengar asintió. Su sonrisa juguetona desapareció. La mega piedra siempre había estado dentro de su cuerpo. Bajo el control de Cain, la piedra clave y la mega piedra se sincronizaron. Una poderosa energía psíquica envolvió a Gengar. Mega Gengar entró a la batalla. La red telepática de Cain se activó, vinculando a todos sus Pokémon. Solo una mega evolución podía estar activa a la vez, pero con una conexión lo suficientemente fuerte, podía mantenerla hasta media hora. Todo dependía de cuánto tiempo pudiera resistir Moltres. Mientras esto durara, Cain no necesitaría revelar más de sus cartas. Gengar, ahora en el nivel 66 gracias a la mega evolución, había superado el nivel de entrada de élite y había pasado al nivel élite de nivel medio. Esta fue la carta del triunfo de Cain contra Charizard. El oponente estaba exhausto tras usar tambor de barriga y apenas le quedaba la mitad de energía. Los demás Pokémon también estaban heridos, y Rock solo tenía a Banette. Era una pelea que podían ganar. Fin del capítulo. Aunque Gengar completó su mega evolución, el núcleo de la estrategia de Cain seguía siendo Slowking. Slowking flotaba en el aire. Los ojos son la ventana del alma, y con solo mirarlos, se podía ver que había desatado por completo su poder psíquico. Lo utilizó principalmente para reforzar a Drapion, Weavile y Florges. No eran tan ágiles como Honchkrow y Altaria, pero con el apoyo del poder psíquico de Slowking, pudieron esquivar muchos ataques innecesarios durante la batalla. Fue una pena que Aggron y Pupitar no estuvieran todavía al mismo nivel. Si Aggron pudiera posicionarse al frente, incluso si los Pokémon enemigos lograran atravesar su defensa, seguramente pagarían un alto precio. Gengar se adentró bajo tierra, directo hacia Branis. Atacar donde el enemigo se ve obligado a defenderse siempre fue la mejor estrategia. Drapion, Weavile y Honchkrow trabajaron juntos para atrapar a 3 de los Pokémon enemigos que habían estado rodeando a Moltres. Florges y Mismagius permanecieron cerca de Cain, lanzando ataques a distancia para cubrirlo. Altaria se enfrascó en un duelo aéreo con otro Pokémon enemigo de tipo volador. Gengar, usa cara de miedo. Luego bola sombra. Ordenó Cain. Pequeño. Mega Gengar se deslizaba por el suelo casi imperceptiblemente para la mayoría de los Pokémon. Sin embargo, la Banette de Rox, su última defensa de emergencia, logró detectarlo gracias a su afinidad con la energía de tipo fantasma. Banette, sombra furtiva. Gritó Rox. Los Pokémon de tipo fantasma tienen ventaja entre sí. Y cuando chocan, el resultado suele ser rápido. La bola sombra de Mega Gengar golpeó violentamente a Banette, aunque Banette logró asestarle un golpe a la sombra de Gengar a cambio. La diferencia fue que Gengar sufrió daños mínimos, mientras que Banette quedó gravemente herida. Gengar, copia la habilidad de Honchkrow. Ordenó Cain. Normalmente, Gengar copiaría la habilidad de Drapion para aumentar su fuerza bruta, pero en este caso, dado que Banette no era una gran amenaza, era mejor aumentar sus acumulaciones de Moxie y hacer que las próximas batallas fueran más fáciles. Los ojos de Gengar brillaron negros y absorbió la habilidad de Honchkrow. Dispara otra bola sombra. Banette, usa también bola sombra. Respondió Rox, aunque sabía que estaba en desventaja. Pero Banette no era un especialista en ataques especiales. Comparado con el devastador poder especial de Mega Gengar, enfrentarlo con bola sombra fue una decisión desastrosa. Mientras tanto, Branis empezaba a frustrarse. No era un psíquico como Cain, así que no podía usar la comunicación telepática para dar órdenes precisas. Esto hizo que sus órdenes de batalla fueran lentas y torpes. Contra Moltres solo, podía arreglárselas. Pero con la aparición de más enemigos, todo se volvió más caótico. A veces tenía la estrategia correcta en mente, pero cuando daba la orden, ya era demasiado tarde. Esa era la ventaja de ser entrenador psíquico.
Aunque los Pokémon de Branis eran más fuertes que los de Caín, en una batalla corta, Caín tenía plena confianza de que no se quedaría atrás, y poco a poco ganaría la ventaja. Pero si la batalla se prolongaba, las cosas cambiarían. El poder psíquico de Caín no era infinito, y la mega evolución de Gengar tenía un límite de tiempo. Además, los enemigos se adaptaban poco a poco a su estilo de combate. Branis se dio cuenta de que, aunque sus Pokémon eran más poderosos, no podía obtener la ventaja fácilmente. Cambió su estrategia y ordenó a todos sus Pokémon concentrarse en la defensa mientras su más fuerte, Amaros, se enfrentaba directamente a Moltres. Si derrotaban primero a Moltres, Amaros podría unirse al resto y aplastar al equipo de Caín. Su Charizard, aunque poderoso, había usado tambor de barriga antes y aún no se había recuperado de la tensión. Además, el Slowking de Caín seguía flotando y concentrado en Charizard, impidiéndole luchar con libertad. Branis quería ganar tiempo, derrotar primero a Moltres y luego lidiar con Caín. Pero Caín también parecía estar perdiendo el tiempo. A excepción de Gengar, que luchó con fiereza, el resto de sus Pokémon simplemente se mantenían firmes, debilitando poco a poco al enemigo. Ojo. Las esferas oscuras de Gengar y Banette chocaron. Como era de esperar, Banette se desvaneció y Gengar lanzó dos nuevas bolas de sombra aún más condensadas. Hasta ahora ningún otro Pokémon había demostrado tal maestría en el movimiento bola-sombra. Ambas esferas no volaron en línea recta, sino que se curvaron y golpearon a Banette por ambos lados. Banette, apenas de nivel élite, no tenía ninguna oportunidad. Mega Gengar, en cambio, estaba en su mejor día. Ojo. Ojo. Auge. Banette quedó inconsciente. Esto dejó a Rox y Branis aún más vulnerables. Sin defensores, Branis tuvo que llamar a Charizard para protegerlo de un posible ataque de Gengar. Pero Gengar no se detuvo ahí. Tras derrotar a Banette, una luz brilló sobre su cuerpo, añadiéndole otra capa de coraje. Luego, volvió a sumergirse bajo tierra. Sin Banette, nadie pudo rastrearlo. Mientras Gengar no reapareciera, Charizard tenía que quedarse protegiendo a su entrenador. Branis comprendió la gravedad de la situación. Aceleró la lucha contra Amaros, incluso intercambiando golpes si era necesario, todo para acabar con Moltres y librarse del apuro. ¿Quiere? 10 minutos. Moltres resistió 10 minutos más, pero al final, debido a la desventaja de tipo, cayó bajo la poderosa descarga eléctrica de Amaros. Esta vez, realmente se cayó. No pudo levantarse. Pero derrotar a Moltres tan rápidamente también tuvo un costo para Amaros, quien terminó gravemente herido. Branis se había concentrado tanto en la lucha de Amaros que descuidó a sus otros Pokémon. Dos de ellos fueron derrotados por las tácticas coordinadas de Caín, con Mega Gengar rematando a todos y acumulando 2 capas más de Moxie. 3 pilas en total. Los equipos de ambos lados se separaron nuevamente, mirándose fijamente desde la distancia. A pesar de derrotar a 2 Pokémon enemigos, los de Caín también resultaron bastante heridos. Lo más crítico ahora era que Amaros estaba libre después de derrotar a Moltres, y Charizard había recuperado gran parte de su energía después de 10 minutos de descanso. Amaros y Charizard, 2 Pokémon de alto mando. Además de los 3 Branis que aún quedaban. Caín, por otro lado, solo tenía un grupo de Pokémon heridos, y un Mega Gengar con 3 acumulaciones de Moxie. Fin del capítulo. En términos generales, Caín tenía la ventaja en el número de Pokémon. Pero si miramos la calidad, la diferencia era bastante significativa. Los 2 últimos Pokémon que acababa de derrotar estaban por debajo del nivel 65, mientras que ahora el enemigo no tenía ningún Pokémon por debajo de ese nivel. Creo que al final somos nosotros los que tenemos la sartén por el mango, afirmó Branis con una expresión mucho más tranquila en su rostro. Moltres había caído y ahora el enemigo estaba en desventaja, tal como había predicho. Aunque hubo algunos acontecimientos imprevistos y algunas pérdidas no deseadas, el resultado final fue exactamente el que Branis había imaginado. A este joven frente a él no se le podía permitir vivir. Si se le permitía crecer, nadie sabía hasta dónde podría llegar. Quizás, la futura ruina de la familia Nishikawa llegaría a manos de este mismo joven. Su hijo, Regi, probablemente ya no tenía muchas posibilidades de sobrevivir. Al pensar en esto, el pequeño destello de orgullo en el rostro de Branis comenzó a desvanecerse. Por otro lado, Caín no mostró el pánico que Branis esperaba ver. En cambio, miró su comunicador y sonrió levemente. Si no fuera por el Pokémon que tu familia siempre lleva consigo, que en realidad es el Pokémon de un anciano, ahora mismo estarías de rodillas rogando por tu vida, dijo Caín, con una sonrisa en el rostro.
Al ver la sonrisa de Caín, Brannis frunció el ceño. ¿Qué mantenía a Caín tan tranquilo? ¿Esperaba a Umbra o a Tenebris? Al pensar esto, Brannis se tensó ligeramente. El sonido de la batalla distante parecía haberse desvanecido, lo que le hizo preguntarse si Caín se había aliado con esos dos, lo que definitivamente sería un problema. Sin embargo, esos dos acababan de pelear contra Articuno y Zapdos, por lo que no deberían tener mucha fuerza restante. Brannis conocía un poco sus habilidades. No eran más fuertes que su hermano Rox. Como mucho, podían alcanzar el nivel de entrenadores de élite avanzado, pero no podían igualar a su Amaros. Además, si realmente tuvieran más poder escondido, ya habrían derrotado a Zapdos y Articuno. Moltres era el más fuerte de los tres. No, 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 no pienses así. Tenebris y Umbra no vendrán, dijo Caín, como si hubiera adivinado los pensamientos de Brannis. Ah, ¿sí? ¿Y quién te da esa confianza? No solo te atreviste a salvar a Moltres de mis manos, sino que también tuviste el descaro de revelar tu identidad delante de mí. ¿De verdad crees que, aunque sobrevivas, aún tendrás un lugar en el equipo Rocket? Brannis arqueó una ceja. Entonces, cuando revelé mi verdadera apariencia, significaba que ambos tenían que quedarse aquí. De lo contrario, no podría completar la misión, dijo Caín encogiéndose de hombros, con la mirada de quien no tenía otra opción. ¿Misión? ¿Te envió Giovanni? ¿Tienes una carta de triunfo de Giovanni? El rostro de Brannis comenzó a mostrar incomodidad. Aunque no quería admitirlo, tenía que reconocer que la habilidad de Giovanni estaba muy por encima de la suya. Su familia había planeado apoderarse del equipo Rocket, pero solo tenían la intención de hacerlo después de que Giovanni estuviera muerto, derrotado o desaparecido. Si Giovanni desaparecía, atacarían. Pero aunque tuvieran 100 vidas, lo único que podían hacer era soñar con ese futuro. Caín sonrió. Parece que le tienes miedo al jefe, ¿eh? No sé a quién de tu familia se le ocurrió esa idea estúpida, pero ¿de verdad crees que puedes tocar al jefe? TSK, TSK, TSK. Él negó con la cabeza y emitió un sonido desdeñoso. Bastardo. Brannis y Rox estaban furiosos, sus rostros alternaban entre verdes y pálidos. Como miembros de la familia, aunque sabían que el plan tenía sus fallas, tuvieron que seguirlo. Además, aún creían que tenían margen de maniobra. Hasta ahora, creían que habían hecho un buen trabajo. Será mejor que te rindas, dijo Brannis, perdiendo la paciencia. Ya no le importaba quién había enviado a Caín ni de dónde había sacado la confianza para hablarle así. Derrótalo. Captura a Moltres. Los objetivos de su familia tenían que seguir adelante. Aunque la muerte de su hijo Regi lo enfureció, al final, ¿quién no tenía uno o dos hijos? No se podía confiar en un solo heredero. Regi era simplemente un fracaso, y no merecía tanto luto. Esa era la mentalidad de aquellos que provenían de familias poderosas. Caín se burló. Si realmente quieres saber cuál es mi último recurso, déjame mostrártelo. Slowking llamó, mirando a su Pokémon. Yadon. Slowking asintió y desapareció usando el movimiento teletransporte. Justo cuando Rox estaba a punto de lanzar otra burla, los Pokémon de Brannis, especialmente Amaros y Charizard, tensaron sus músculos. Incluso se podían ver sus escamas y pelaje erizados. Slowking reapareció junto a Caín, pero no estaba solo. A su lado había un Pokémon brillante hecho de lo que parecía hielo. Era Regice. Antes de abandonar la fortaleza flotante, Caín había enviado a Slowking a recuperar a Regice. Sabía que esta misión no sería fácil. Su oponente era un entrenador capaz de enfrentarse a Pokémon legendarios, y eso no era algo que Caín pudiera manejar solo. Además, para completar la misión perfectamente, necesitaba estar completamente preparado. Aunque la isla donde residía Regice estaba algo distante, para Slowking quien podía usar teletransporte no era un problema. Cain había dejado coordenadas psíquicas en las islas del mar. Poco después, Slowking trajo a Regice y lo dejó en una isla cercana. Este fue el último recurso de Caín, su última carta. Un Regice de nivel Elite Four. Aunque también era un Pokémon legendario, su poder superaba con creces al de Moltres, que ahora yacía en el suelo. Cuando apareció Regice, la temperatura en la montaña bajó drásticamente, hasta el punto que el volcán parecía a punto de quedar inactivo. Caín se acercó a Regice, le dio una palmadita en el cuerpo y sintió el frío que emitía. Ahora necesito tu ayuda de nuevo, dijo. Los pequeños orbes de color amarillo pálido en la cabeza de Regice brillaron un par de veces. Esa fue su respuesta. El segundo. Este era el segundo de los 3 favores que Caín le había pedido a Regice.
Tras cumplirlos, Regice no le debería nada, pero Caín estaría obligado a ayudarlo a encontrar a Meu. Un intercambio equivalente. Al ver la apariencia de Regice, tanto Branis como Rox palidecieron. Nadie había previsto que el último recurso de Caín sería Regice, y menos aún uno que superara el nivel élite. Aunque Caín no había visto a Regice durante mucho tiempo, su poder seguía siendo impresionante. Fin del capítulo. Entendiendo lo que Caín quería decir, Regice no perdió ni un segundo y se lanzó directamente hacia Amaros y Charizard, quienes estaban junto a Branis. Ambos Pokémon eran fuertes, pero comparado con Regice, todavía había una clara brecha. Además, ya habían recibido daño anteriormente, lo que les dejaba con poca resistencia. Sin más preocupaciones, Caín comenzó a dirigir a sus Pokémon para atacar agresivamente a los pocos Pokémon restantes bajo el control de Branis. En verdad, lo que más preocupaba a Caín era el poder de Amaros. En cuanto a Charizard, estaba seguro de que podría desgastarlo poco a poco. Los rostros de Branis y Rox se oscurecieron cada vez más. Pero Branis todavía no estaba dispuesto a rendirse. Continuó dando órdenes a sus Pokémon, lanzando un último asalto. Rox, por su parte, solo podía esperar que su hermano pudiera sacarlos de esa peligrosa situación. Caín guiaba a sus Pokémon, mientras Mismagius, quien siempre lo acompañaba, caminaba a su lado, acercándose lentamente a Moltres, quien aún estaba inconsciente. Moltres estaba completamente fuera de sí, incapaz de reconocer su entorno. Cuando anteriormente atacó a Amaros, ya había aceptado la muerte. El orgullo de un Pokémon legendario no podía ser pisoteado. Aunque tuviera que morir, lo haría de pie. Caín observó a Moltres, cuyo cuerpo aún emitía llamas, aunque ahora eran mucho más débiles. Algunas de sus graves heridas aún sangraban y gotas doradas de sangre goteaban de su cuerpo. Vaya, con razón es un Pokémon legendario. Su capacidad de autocuración es aterradora, pensó Caín, viendo cómo las pequeñas heridas de Moltres sanaban visiblemente ante sus ojos. El tejido dañado comenzó a regenerarse y apareció un nuevo crecimiento rojizo en la superficie de la piel. Esto no puede desperdiciarse. Es sangre de un Moltres adulto. Pensó Caín con una sonrisa maliciosa. Rápidamente sacó un frasco grande de vidrio de su espacio de almacenamiento. Mis. La expresión de Mismagius era una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Estaba Caín haciendo lo que ella pensaba? ¿Un frasco de cristal tan grande? No. Era un acuario. No va a llenar eso con la sangre de Moltres, ¿verdad? Pensó Mismagius, visiblemente inquieto. Tal como temía, Caín, actuando como un profesional, se puso guantes y sacó una enorme jeringa. Sabía que para extraer el ADN de los 3 Pokémon legendarios, tenía que estar bien preparado. La aguja de la jeringa había sido diseñada especialmente para este tipo de trabajo. SSSST. La aguja perforó la arteria de Moltres sin dificultad. Mismagius le tapó la boca por miedo a que el ruido lo despertara. Sin embargo, no había nada que temer. El ruido de la batalla circundante era tan fuerte que Moltres estaba completamente inmerso en su estado de protección automática. En ese momento, el cuerpo de Moltres estaba convirtiendo toda su energía interna en sangre y sustancias de recuperación. Se podría decir que, en ese momento, la sangre de Moltres era la sustancia más nutritiva imaginable. SHH, hago lo mejor para él. ¿No ves cuánta sangre se desperdicia? Si cae al suelo, se pierde. La recojo ahora y luego le prepararé una medicina para la recuperación de sangre, explicó Caín misteriosamente a Mismagius. ¿Mis? Mismagius miró el enorme frasco de vidrio junto a Caín, luego la jeringa, como preguntándose si realmente iba a seguir adelante con esto. Es por si no me alcanza. Mira su tamaño. Un solo frasco de sangre no bastará. Un tanque entero, eso sí que está bien, dijo Caín, dándole un golpecito al frasco con una sonrisa. Un tanque entero, Mismagius solo pudo guardar sus pensamientos para sí misma. Aunque no entendía del todo lo que estaba sucediendo, una extraña sensación de satisfacción recorrió su cuerpo. No, no. Esto no está bien. Se reprendió a sí misma, intentando alejar esos pensamientos. Caín no dijo nada más y se apresuró a actuar. La batalla que se desarrollaba a su alrededor no parecía ser de su incumbencia. Con Regice en acción, Caín no tenía dudas de que Branis y su hermano Rox no serían rivales. Rugido, rugido. Regice no mostró piedad y rápidamente tiró a Amaros al suelo, golpeado y debilitado. Aunque Charizard intentó detenerlo, fracasó. Cuando Amaros estaba casi fuera de combate en el suelo, Regice de repente se giró hacia Charizard.
Charizard tragó saliva nerviosamente. Mientras tanto, Slowking y Gengar, trabajando juntos, derrotaron rápidamente a los 3 Pokémon restantes que tenía Branis. Pronto, Branis y Rox fueron capturados y retenidos, incapaces de hacer nada. Ambos estaban arrodillados, con los ojos llenos de frustración, pero sin atreverse a hablar. Todo estaba ya decidido y los dos ni siquiera podían imaginar lo que les esperaba. Mientras tanto, Caín seguía extrayendo sangre. La sangre dorada estaba a punto de llenar el enorme frasco de cristal. Pero Caín no se detuvo. Siguió extrayendo más y más, sin mostrar señales de terminar. La velocidad a la que extraía sangre comenzó a disminuir y las heridas de Moltres ya no sanaban. Incluso su respiración se volvió débil y su cuerpo mostraba signos de agotamiento, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Miss Magius observó a Moltres con expresión preocupada. Bueno, ya basta. Creo que con esto servirá. La próxima vez traeré un frasco más grande. La batalla anterior desperdició tanta sangre, qué lástima, pensó Caín, suspirando al terminar la extracción. Finalmente el frasco se llenó hasta el borde. Tranquilo, esto es justo lo que necesitaba. Si pudiera, habría dibujado un poco más. Este es un Pokémon legendario. Claro que tiene muchísima energía vital. ¿Quién sabe cuántas cosas increíbles habrá consumido a lo largo de los años?, explicó Caín con una sonrisa, observando la reacción de Miss Magius. Miss Magius lo miró con incredulidad. Escucha, no lo entiendes. No es solo la sangre, es la energía que contiene. Si convertimos esta sangre en Pokébloques, su potencia será increíble. Sé que te encanta comer, así que no te preocupes. Pronto te lo habrás comido todo, dijo Caín sin dudarlo, con una mirada de total sinceridad. Al oír eso, la expresión de Miss Magius cambió al instante. De repente, le quitó la jeringa a Caín y corrió hacia Moltres, lista para extraer hasta la última gota de energía. Caín la detuvo rápidamente, visiblemente nervioso. Si continuaba extrayéndolo, Moltres podría no sobrevivir. Gracias a su sistema, Caín conocía con precisión los límites de Moltres. Si Miss Magius usaba otra jeringa, Moltres no viviría para ver el amanecer. Después de mucho esfuerzo, Caín finalmente logró calmar a Miss Magius. Guardó el frasco sellado en su espacio de almacenamiento y le dio a Moltres algunos Pokébloques de alta calidad y una dosis de elixir de sangre. Después de un tiempo, Moltres pareció mejorar un poco. Su piel recuperó su color y la vitalidad perdida comenzó a regresar. Casi lo había matado. De repente, Caín sacó una nueva Pokébola de su bolsillo. Con esta oportunidad, ¿debería capturarlo? Fin del capítulo. Después de pensarlo unos segundos, Caín tomó una decisión. La Pokébola se le resbaló de la mano y golpeó directamente a Moltres. La Pokébola se abrió inmediatamente y un rayo rojo absorbió a Moltres en su interior. Como Moltres ya había sido derrotado por Amaros y Caín había drenado en secreto una gran cantidad de su sangre, estaba en un sueño profundo. Por tanto, el proceso de captura se desarrolló sin problemas. Charlar. Con un suave sonido, Moltres fue capturado sin resistencia. Caín cogió la Pokébola y, al ver al Pokémon legendario en su interior, sintió una extraña sensación de irrealidad. Una vez estuvo ante un Moltres, pero no lo valoró como debía. Si tuviera la oportunidad de revivir ese momento, Caín diría, que probablemente aún no podría permitírselo. Pero ahora había capturado a un Moltres adulto, en su apogeo, un Pokémon de nivel Elite 4 intermedio. Con un poco de entrenamiento, Caín confiaba en que pronto podría superar el umbral de los 4 Elite y alcanzar el nivel de campeón. Finalmente entendió por qué Branis y Rox estaban tan agitados. Después de ver con sus propios ojos cómo el Moltres que ya consideraban suyo era capturado por Caín justo delante de ellos, Branis y Rox no pudieron hacer otra cosa que arrodillarse y suplicar por sus vidas. Detrás de ellos, Regice permanecía inmóvil como un bloque de hielo, pero el poder destructivo que acababa de mostrar los aterrorizaba. Sus Pokémon habían perdido por completo la capacidad de luchar, y ellos dos solos no podían hacer absolutamente nada contra el equipo de Caín. Caín le dio una última mirada a Moltres dentro de la Pokébola y, después de un breve momento de vacilación, lo soltó nuevamente. Luego realizó algunos tratamientos básicos en sus heridas. De hecho, con su constitución, debería recuperarse rápidamente. Pero Caín había extraído de su cuerpo toda la energía acumulada durante años, almacenada en sus músculos y en su sangre. No, peor aún. Le había drenado completamente la sangre. Aunque pudiera sonar cruel, la sangre de Moltres era realmente un material de primer nivel, casi imposible de obtener.
Incluso aquellos que poseían un Moltres nunca se atreverían a drenar su sangre para fabricar materiales. Y como casi no había Moltres salvajes, la cantidad de energía contenida en ellos era aún más escasa. Decir que Caín era la única persona en el mundo con un tanque lleno de sangre de Moltres no era una exageración. Como mucho, otros podrían tener un tubo de ensayo o, en el mejor de los casos, un pequeño frasco. Pero Caín tenía un barril entero. Después de aplicar cuidados básicos a Moltres y estabilizar su respiración, Caín finalmente dirigió su atención a Brannis y Rox. Al verlos tan miserables, pero aún con la cabeza en alto y con orgullo, Caín casi se echó a reír. Arrodillado con arrogancia. Eso sí que era auténtico espíritu. Aunque, al mirar no muy lejos y ver el cuerpo de Amaros en un cráter, Caín no pudo evitar hacer una mueca. Había sido asesinado por Regice. Nadie lo hubiera imaginado. Tan tranquilo, tan dócil, y cuando atacó, fue absolutamente brutal. Charizard, al menos, todavía estaba vivo. Pero apenas respiraba. Si no se trataba pronto, no duraría mucho más. Caín sintió una punzada en el pecho. Originalmente, Brannis y Rox querían decir algo cuando vieron a Caín acercándose. Pero en un abrir y cerrar de ojos, lo vieron correr hacia el cráter donde yacía Charizard. Murmurando en voz baja. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! 10 minutos después, Caín emergió del agujero donde estaba Charizard, secándose el sudor de la frente. Por fin había conseguido salvarlo. De lo contrario, la pérdida habría sido devastadora. Aunque lamentó profundamente la muerte de Amaros. Esos dos eran sin duda los Pokémon más valiosos de Brannis y Rox. Caín aún recordaba cuánto había ganado en su subasta anterior gracias a un Cofagrigus recién avanzado al nivel élite. Amaros y Charizard valían mucho más. Ahora, con Amaros muerto, Caín había perdido casi la mitad de lo que esperaba ganar. ¿Y no es esa una pérdida enorme? Afortunadamente, al menos había logrado salvar a Charizard. Solo entonces se permitió mirar a Brannis y Rox. Pobres nobles, nacidos en cuna de oro, nunca habían estado arrodillados en tierra firme durante tanto tiempo. Ya ni siquiera sentían las rodillas. Si no fuera por los Pokémon de Caín que los vigilaban con expresiones serias, se habrían levantado hace mucho tiempo. Vaya, vaya, parece que aún queda algo de orgullo en sus corazones, comentó Caín con sarcasmo mientras se acercaba, sin poder resistirse a verlos todavía con la nariz en alto. La pérdida de Amaros claramente lo había dejado de mal humor. Dinos qué quieres. Si es dinero o Pokémon, no hay problema. La vida de mi hermano y la mía valen mucho, dijo Brannis, todavía altivo. Como si supiera que Caín, siendo un simple plebeyo, debía andar corto de dinero. Cuando Caín fue a salvar a Charizard, Brannis ya había adivinado su intención. Ah, ¿así que sabes que necesito dinero? Preguntó Caín mientras se acercaba lentamente. Su poder psíquico se extendió, inmovilizando por completo a Brannis y Rox. Luego, le hizo una señal a Slowking, quien aplicó una segunda capa de control. Caín se agachó y comenzó a registrar sus cuerpos. Ambos intentaron hablar, pero descubrieron que no podían mover el cuerpo ni la boca. Solo emitían sonidos apagados. MMMGH. Lo encontré, anunció Caín, sacando dos insignias. Eran insignias de oficial de élite del equipo Rocket. Con esto podré informarles. En cuanto a mi identidad, les pido a ambos que tengan la amabilidad de mantenerla en secreto, dijo con una sonrisa. También tomó todo su equipo dimensional y Pokébolas, colocándolos cuidadosamente frente a ellos. Mientras hacía esto, Brannis comenzó a sentir que su destino pendía de un hilo. Sin embargo, la última frase de Caín no parecía indicar que planeara matarlos. Así que, por un momento, respiraron aliviados. Pero justo cuando empezaban a relajarse, notaron algo extraño, ¿por qué veían sus propios cuerpos desde arriba? Ese fue el último pensamiento de Brannis. Solo escucharon a Caín decir fríamente. La mejor manera de guardar un secreto, es llevárselo a la tumba junto con Regi. Un corte espacial separó sus cuerpos de sus almas. Entonces Caín abrió una grieta dimensional y arrojó los restos dentro. Se sacudió las manos. Listo. Al final, fue más fácil de lo que esperaba. Claro, eso también se debe a que este Moltres es tan fuerte y les cuesta tanto poder. Aunque el factor más decisivo fue la carta de triunfo que Caín había preparado desde el principio. La aparición de Regice. Ese fue el factor que cambió toda la batalla. Caín se acercó a Regice y le dio una palmadita en el brazo. Por telepatía, dijo. No te preocupes. Ya tengo algunas pistas sobre Mew. Como prometimos, en 5 años lo encontraremos, cueste lo que cueste.
Regice asintió en silencio. Justo cuando Caín pensaba que todo había terminado, ojo. Grieta. Chapoteo. Chapoteo. El cielo, previamente despejado, comenzó a llenarse de nubes oscuras que se acumularon rápidamente. Y el mar, que una vez estuvo en calma, comenzó a agitarse, formando olas imponentes y rugientes. Fin del capítulo. La expresión de Caín se volvió seria. Incluso Regice, siempre inmutable, mostró una ligera reacción. Las dos filas de puntos amarillos que formaban una cruz en su cara comenzaron a destellar con luz roja intermitente. Caín percibió en Regice un sentimiento de cautela, miedo, y un toque de respeto. ¿Respeto? De repente, una idea se iluminó en su mente. Caín se volvió para mirar las otras dos montañas. En el cielo, un Zabdos gravemente herido y un Articuno igualmente maltrecho revoloteaban en el aire, gritando hacia el mar. El único que no apareció fue el Moltres de su propia montaña. Mientras tanto, el mar se volvía cada vez más turbulento. ¡Fu! Un llamado atronador y extraño surgió de las profundidades del océano. Al oír ese sonido, Caín confirmó lo que sospechaba. No podía creer que también se encontraría con ese Pokémon allí. No estaba seguro de si su aparición traería consecuencias negativas para él y sus aliados. Una enorme sombra de más de 5 metros de largo emergió debajo del agua. Lentamente, la silueta se volvió plateada a medida que se elevaba hacia la superficie. ¡Foosh! Un grito potente y resonante resonó en los cielos. Lugía. El dios del mar, Lugía. Caín observó cómo ascendía hacia el cielo en medio de una marea gigantesca que subía con él. Con cada aleteo, el trueno rugía más fuerte y la lluvia caía como si el cielo hubiera estallado en lágrimas interminables. Si quisiera, Lugía podría traer 40 días de lluvia continua a un solo lugar. Un poder capaz de destruir ecosistemas enteros. Un Pokémon así, solo podría ser descrito como un Pokémon legendario. Un Pokémon legendario de nivel 1. En ese momento, tanto Tenebris como Umbra, estacionados en las montañas de Zabdos y Articuno, seguramente estaban pálidos. Caín ya lo había entendido. Las tres aves legendarias de esta isla, aunque no fueran verdaderos Pokémon divinos, estaban bajo la protección directa de Lugía. Y ahora que su hermano mayor había llegado, después de ver a sus hermanos menores heridos, era natural que exigiera respuestas. ¿Qué hacer ahora? Lugía frunció el ceño al ver a Zabdos y Articuno heridos. Su aura se volvió cada vez más intensa. Entonces volvió su mirada hacia la cima del volcán donde vivía Moltres, pero no lo vio aparecer. Con un ligero aleteo, en un abrir y cerrar de ojos, Lugía, con su enorme cuerpo, apareció sobre la cima de la montaña. Su presencia y poder eran tan abrumadores que era imposible mirarlo directamente a los ojos. ¡Guau! Incluso Regice, siempre estoico, dejó escapar un sonido por primera vez. Y, como por instinto, hizo una reverencia respetuosa ante Lugía. Aunque Regice era un guardián de Meu, antes del poder de Lugía, su respeto era inevitable. Lugía respondió con un leve asentimiento y su expresión se suavizó un poco. Pero cuando se giró y vio a Moltres gravemente herido, su energía estalló instantáneamente. Se levantaron vientos huracanados y la lluvia empezó a azotar con fuerza en dirección a Caín y sus Pokémon. Caín reaccionó de inmediato, desplegando su barrera psíquica. Slowking, Gengar y los demás se colocaron frente a él, firmes para protegerlo. Aunque sabían que no podían hacer nada contra un Pokémon del nivel de Lugía, si su entrenador estuviera en peligro, se interpondrían en su camino sin dudarlo. Lugía los miró, pero no atacó inmediatamente. Humano. Explícame esta situación inmediatamente. Una voz poderosa resonó dentro de la mente de Caín. Lo observó severamente. Caín sabía que ese mensaje venía directamente de Lugía. Y en momentos como este, si mostraban miedo, estaría en completa desventaja. Respiró profundamente, se puso de pie y sostuvo la mirada del legendario Pokémon, usando todo su poder psíquico. Respondió mentalmente. Lugía, mira las heridas en el cuerpo de Moltres. Aunque ya las he vendado, estoy seguro de que puedes identificar la energía que quedó. Lugía lo miró con asombro. No muchos humanos podrían soportar su presión espiritual en un estado de ira. Aún así, concentró su poder psíquico y analizó las heridas en el cuerpo de Moltres. De hecho, había rastros de energía de tipo eléctrico incrustados en su carne. Siguiendo ese rastro, su mirada se posó en el fondo de un cráter donde yacía el cadáver de Amaros. La energía eléctrica residual de ese Pokémon encajaba perfectamente con las heridas de Moltres. Pero Lugía también detectó otras heridas en Moltres, causadas por varios Pokémon.
Los identificó uno por uno, todos ahora yacían inconscientes en el suelo. Eran los Pokémon de Branis y Rox. Los Pokémon de Rox ya habían sido devueltos a sus Pokébolas, así que Lugia no los investigó mucho. Después de todo, los Pokémon de Rox apenas habían hecho daño real a Moltres. Pero los Pokémon de Branis, por otro lado, todavía estaban a la vista de todos. La furia de Lugia estalló. Una serie de orbes psíquicos de distintos tamaños se formaron a su alrededor, y cayeron con fuerza sobre el Pokémon inconsciente de Branis. Caín se estremeció por dentro. Había perdido varios cientos de millones. Aunque Lugia parecía pacífico, seguía siendo un legendario de primer nivel. ¿Cómo podía alguien así ser realmente razonable? ¿Por qué decía la leyenda que Lugia podía convocar 40 días de tormentas con un solo aleteo de sus alas? Porque realmente lo había hecho. Quizás un poco exagerado, pero demostró que cuando Lugia se enojaba, dejaba de ser un Pokémon gentil. Los Pokémon de Branis, incluido Charizard, fueron eliminados antes de que Caín pudiera siquiera recolectarlos. Duele el alma. Pero no podía protestar. Un movimiento en falso y podría ser el siguiente. Humano. Dime el motivo de tu presencia en esta isla. De lo contrario, la voz de Lugia resonó de nuevo. No parecía conformarse con solo castigar al Pokémon. Su furia permaneció intacta. Sin embargo, justo en ese momento, se interrumpió. Una figura apareció a su lado. Era una pequeña Lugia. Y Caín lo reconoció. Aquella pequeña Lugia, que había salido a explorar con el grande, voló inmediatamente hacia Caín al verlo y lo saludó alegremente, ignorando por completo el humor de su padre. Luego empezó a buscar a alguien, estaba buscando a Ralphs. Lugia dejó escapar un sonido profundo. Al oírlo, el pequeño Lugia recordó algo, sacó la lengua torpemente y voló de regreso al lado del grande. Los dos comenzaron a hablar en voz baja. Caín, quedándose quieto, exhaló silenciosamente. La ira de Lugia ya se había disipado casi por completo. Si se enterara de que Caín había curado las heridas de Moltres, tal vez no tomaría represalias. Pero oscuridad y umbra, esa era otra historia. Fin del capítulo. Después de escuchar la explicación del joven Lugia, la opinión de Lugia sobre Caín cambió. También recordó cómo Regice siguió las órdenes de Caín y lo ayudó a derrotar a Amaros. Lugia dudó un poco, pero luego condensó una esfera de energía frente a él y la lanzó hacia el cuerpo de Moltres. Al instante, la energía se fusionó con su cuerpo. Sus ojos, que estaban cerrados debido a la inconsciencia, temblaron levemente y se abrieron lentamente. Moltres, que todavía estaba inconsciente, se despertó inmediatamente. Regeneración celular acelerada. ¡Qué habilidad tan increíble! Al ver a Moltres despertar, Caín supuso que era uno de los poderes de Lugia. O tiene el poder de resucitar incluso a Pokémon muertos y otorgarles poderes divinos como bestias sagradas. Entonces, ¿cómo podría Lugia, quien comparte un estatus casi divino, no tener alguna habilidad especial? Moltres meneó la cabeza y comenzó a levantarse lentamente. Al ver a Lugia allí, al menos entendió lo que había sucedido. Bajó la cabeza y voló hacia su lado, abatido. En comparación con Lugia, Moltres era considerablemente más pequeño. Lugia, de mal humor, le dio una palmada en la espalda, haciéndolo tambalearse. La joven Lugia inmediatamente le gritó, como diciendo: Moltres es un paciente. Moltres no se atrevió a decir otra palabra y obedientemente regresó al lado de Lugia. Los tres Pokémon comenzaron a hablar entre ellos. Como no usaban la telepatía, Caín no podía entenderlos. Pero eso no importó, ya que Slowking pudo captar partes del intercambio y gradualmente tradujo lo que le decían a Caín. Con lo que logró comprender, Caín finalmente pudo respirar aliviado. Aunque Moltres no sabía exactamente qué había sucedido mientras estaba inconsciente o por qué se sentía tan débil, sí sabía que Caín y sus Pokémon lo habían ayudado a sobrevivir. Y que habían hecho todo lo posible para protegerlo y ayudarlo a recuperarse. Moltres lo entendió claramente. Discretamente, Caín le entregó la Pokébola que tenía en la mano a Miss Magius, y ella la arrojó a la sombra de Caín. Todo hecho de forma muy natural. Por suerte, los tres Pokémon que iban delante estaban distraídos. De lo contrario, esa acción habría sido demasiado obvia. Con ese incómodo detalle finalmente oculto, Caín se sintió más seguro nuevamente. Al notar que la conversación estaba terminando, Caín se acercó a Moltres con algunos aerosoles y medicinas, indicando que quería tratar las heridas restantes. Aprovechó la oportunidad para causar una buena impresión delante de Lugia. Lugia mostró una expresión algo incómoda. ¿Pero admitiría un dios su error? Obviamente no.
Aún así, su actitud hacia Caín mejoró significativamente. Luego agitó sus alas una vez más y lanzó otra esfera de energía hacia el cuerpo de Moltres. Las heridas de Moltres comenzaron a sanar visiblemente con rapidez. Caín, un poco avergonzado, guardó sus objetos de curación en su espacio de almacenamiento. ¡Fu! De repente, Lugia lanzó un grito a los otros dos Pokémon. Zapdos y Articuno, heridos, volaron hacia él de inmediato. Apretando los dientes y haciendo muecas, su aspecto era un tanto cómico. Los otrora majestuosos tres pájaros legendarios, al ver a Lugia, inmediatamente se comportaron como pequeños fanáticos emocionados y comenzaron a expresar todas sus quejas y problemas. Cuando Lugia los escuchó, su expresión se volvió sombría una vez más. ¡Fuosh! Esta vez, su llamado resonó en las tres islas. Cada Pokémon que escuchó su voz se volvió loco. Atacaron ferozmente a todos los humanos de la isla. Seguramente, aparte de Tenebris y Umbra, que tenían suficiente poder para resistir, el resto del pueblo estaba en serio peligro. Caín no dijo nada. En momentos como este, lo mejor era protegerse. Después de dar la orden, Lugia volvió a mirar a Caín. Pero él parecía dudar. Después de todo, había dicho que todos los humanos de la isla serían atacados, y Caín estaba incluido en eso. Pero Caín había ayudado a Moltres, y el propio Lugia lo había juzgado mal. Además, el joven Lugia tenía una buena impresión de él. Como si hubiera tomado una decisión, Lugia abrió la boca y condensó dentro de ella una pequeña esfera de energía azul y roja entrelazada. Frunció el ceño y, una vez que estuvo completamente formado, lo lanzó directamente hacia Caín. Esa esfera de energía de dos colores se fusionó instantáneamente con su mente. Humano, considera esto una recompensa por lo que hiciste. La energía azul lleva mi esencia. Mientras no los provoques, los Pokémon de esta isla, e incluso de muchas otras, no te atacarán. La energía roja es psíquica. Eres un psíquico excepcional, aunque con poco talento. Esos 6 pequeños no son suficientes. Déjame ayudarte un poco. Después de decir eso, Lugia extendió sus alas y, junto con el joven Lugia y las 3 aves legendarias, voló hacia la distancia. Cuando Lugia se fue, el mar se calmó, la lluvia paró y las nubes oscuras en el cielo comenzaron a disiparse. Los rayos del sol se filtraban a través de las nubes e iluminaban la isla. Múltiples arcoíris de diversas formas y tamaños aparecieron en el cielo sobre la isla. Fue un espectáculo espectacular. Caín observó con un nudo en la garganta cómo los Pokémon se convertían en pequeños puntos en la distancia. Si Lugia no hubiera aparecido, esta vez habría hecho un trato perfecto. Pero con la llegada de Lugia, no solo fueron aniquilados los 7 Pokémon de nivel élite de Branis, sino que también se llevaron a Moltres. Miró la Pokébola vacía en su mano, incapaz de decirle una palabra. Esa Pokébola se había unido a Moltres. Cuando tenga suficiente poder, recuperaré ese Moltres. Ese fue el único pensamiento que Caín pudo utilizar para consolarse. Más allá de eso, no había otra forma de desahogar su frustración. Afortunadamente, al menos había extraído un recipiente entero de sangre de Moltres. ¿Quién sabe qué efectos podría tener la sangre de Lugia? Los pensamientos de Caín comenzaron a divagar, bueno, al menos tengo los 7 Pokémon de élite de Rox. Sigue siendo una fortuna enorme, aunque gestionarlo será complicado, murmuró Caín. Aparte del equipo Rocket, solo el gremio de cazadores parecía lo suficientemente confiable para manejarlos. En cuanto a la esfera de energía que Lugia le dio, Caín cerró los ojos y usó sus poderes psíquicos para sentirlo mentalmente. Efectivamente, la esfera seguía allí. La energía azul se mantuvo estable, pero la roja siguió liberando energía. Sin impurezas, sin necesidad de procesamiento. Se integró directamente en su capacidad psíquica. Caín podía sentir que su poder mental crecía constantemente. Aunque el aumento no fue drástico, la velocidad a la que se filtró y el tamaño de la esfera le dijeron que una vez que fuera completamente absorbido, incluso si no alcanzaba el nivel avanzado, su poder aún aumentaría varios niveles. Y ese crecimiento gradual también le permitiría adaptarse con mayor fluidez. Fin del capítulo. Sin embargo, aunque la mitad de esa esfera de energía era poder psíquico, Caín no creía que la otra mitad, la parte azul, sirviera solo para el propósito que Lugia había mencionado. Definitivamente tenía otras funciones. Lugia simplemente no lo dijo y Caín no había preguntado. Tendría que explorar eso por su cuenta. Lugia había tomado las 3 aves legendarias y el mundo había vuelto a la calma. Tal como se esperaba de Lugia, pensó Caín.
Pero con la partida de Lugia, los Pokémon salvajes de la isla se habían vuelto salvajes y agresivos. Los miembros restantes del equipo Rocket en tierra estaban a punto de sufrir las consecuencias. Cain limpió el área y arrojó todos los cadáveres de Pokémon al espacio alternativo. Aunque esos cuerpos aún podían ser útiles, a Cain no le interesaba mucho. Si no se recogían de inmediato, pronto perderían su eficacia. Además, diseccionar Pokémon no era algo que a Cain le gustara hacer a menos que fuera absolutamente necesario, especialmente frente a sus propios Pokémon. Una lástima por Amaros y Charizard. El valor de un Pokémon de nivel 4 élite era realmente considerable. Le pidió a Slowking que regresara con Regice. La distancia no era corta, pero para el teletransporte de Slowking, no tomaría más de media hora. Slowking se fue con Regice, y Cain también se preparó para abandonar el volcán. Sin embargo, después de un momento de vacilación, convocó a Flygon y voló hacia las otras dos islas. En la isla donde una vez residió Zapdos, a menos que hubiera sucedido algo inesperado, Umbra todavía debería estar allí. Al acercarse, Cain pudo ver que la montaña que una vez albergó a Zapdos había sido completamente destruida. Parece que el poder de Umbra no solo se ha recuperado, sino que ha mejorado, dedujo Cain de la escena. El elixir de evolución había restaurado gran parte de su fuerza, y las ganancias en la isla mítica no solo habían ayudado a Umbra a recuperarse por completo, sino que incluso lo habían empujado un poco más allá. Esa jugada arriesgada, parece que dio resultado, pensó Cain. Había perdido la mayor parte de su poder y utilizó casi todos sus recursos para obtener el elixir de evolución, restauró su fuerza por la fuerza y esperó pacientemente una oportunidad. Después de múltiples misiones, no solo no se había visto obstaculizado por el uso del elixir, sino que incluso había logrado un gran progreso. No se podía negar que Tenebris y Umbra eran personas en las que Giovanni confiaba por buenas razones. Sus habilidades eran impresionantes. Cain desmontó de Flygon y vio a Umbra parada sola en la cima de la montaña. Estaba cubierto de heridas, pero su energía y su espíritu permanecieron fuertes. Cain se acercó lentamente. Parece que la misión fue un éxito, dijo con una sonrisa. Sí, asintió Umbra, mirando a Cain. Ese Pokémon de antes era, todavía había algo de asombro en el rostro de Umbra, junto con una chispa de emoción. Cain asintió y se paró a su lado. Era Lugia. Lo sabía, poco después, Tenebris también llegó a la montaña. Al ver a Cain y a Umbra allí, preguntó. ¿Y Rox? Al escuchar la pregunta, Umbra reaccionó. ¿Dónde estaba Rox? Además, Cain había volado desde el volcán, y Lugia también había aterrizado en el volcán. Está muerto, dijo Cain con calma, como si no fuera gran cosa. Tenebris y Umbra se miraron, mostrando poca sorpresa. No solo Rox. Su hermano Branis también murió con él, añadió Cain. ¿Branis? Tenebris y Umbra reconocieron el nombre. Branis no era débil. De hecho, podría incluso haber sido más fuerte que ellos. Cain explicó aproximadamente lo que había sucedido. Se modificaron algunos detalles. Básicamente, la historia trataba sobre Rox luchando contra Moltres, y Branis apareció de entre las sombras. Los dos hermanos no solo querían el gen de Moltres, sino que también querían capturarlo como Pokémon familiar. Después de herir gravemente a Moltres, enfurecieron al dios del mar Lugia, que vivía en el océano. Lugia apareció y redujo a Branis y Rox a cenizas. Sus Pokémon también fueron aniquilados por Lugia. Al final, Lugia rescató a Moltres y se fue con los heridos Zapdos y Articuno. El relato de Cain era 70% verdad y 30% ficción. Altamente creíble. Pero tanto Tenebris como Umbra sintieron que algo andaba mal, porque Lugia no había descubierto a Cain, que estaba escondido en las sombras. Pero eso no importaba. Entonces, ¿obtuvimos el gen Moltres? Preguntó Tenebris. Cain sacó el tubo de ensayo que contenía la sangre de Moltres desde el principio y lo agitó frente a ellos. Como tenían el gen, no había nada más que discutir. Después de todo, no importaba cómo murieran Rox y Branis, mientras estuvieran muertos, era una ganancia para ellos. Vamos. Nuestros Pokémon están gravemente heridos y los Pokémon salvajes de esta isla se han vuelto agresivos debido a la presencia de Lugia, propuso Tenebris. Umbra y Cain asintieron. Realmente no era el momento de quedarse. En cuanto a los demás miembros del equipo Rocket, su supervivencia dependía de sus propias habilidades. Tenebris y Umbra habían sacrificado todos sus Pokémon solo para obtener una pequeña muestra de sangre de Articuno y Zapdos. Ahora, los Pokémon que aún les quedaban que podían pelear eran pocos.
En ese estado, apenas podían protegerse y no se preocupaban por sus subordinados. Con eso, Tenebris lanzó una Pokébola e invocó un Crobat, mientras que Umbra invocó un Pidgeot. Ambos Pokémon resultaron heridos, señal de lo intensas que habían sido las batallas con las aves legendarias. Con la ayuda de sus Pokémon, los tres comenzaron a volar hacia el cielo. En ese momento, la fortaleza aérea seguía en modo invisible. Y debido a la aparición de Lugia, se había alejado un poco. Mientras los tres volaban hacia la fortaleza, otros también convocaron a sus Pokémon voladores y se elevaron hacia los cielos. Pero al mismo tiempo, muchos perdieron la vida, perseguidos por los enloquecidos Pokémon. Después de llegar a la fortaleza aerotransportada, Cain y los demás fueron directamente a la sala de control en la parte superior. Originalmente había 4 personas allí, pero ahora solo quedaban 3. Anteriormente, Cain había estado ocultando su identidad, pero con solo ellos 3 restantes, ya no era necesario. En el centro de la habitación había una mesita con un soporte para tubos de ensayo. Contenía 3 tubos. Uno contenía un líquido rojo dorado que desprendía calor, otro un líquido blanco dorado con pequeñas chispas eléctricas y el último un líquido blanco azulado que emitía frío. Estos 3 tubos contenían la sangre de las 3 aves legendarias, y de ellos se podían extraer íntegramente sus genes. La misión se había completado perfectamente. Los 3 estaban en el centro de la habitación, listos para contactar a Giovanni. Fin del capítulo. Reflexiones de los creadores Rey Dragón Dorado. Rey Dragón Dorado. Actualmente en el capítulo 1220 en Patreon. Patreon.com/Golden Dragon King. Etiqueta. PKCLA. Un momento después. La imagen de Giovanni apareció ante los 3. Jefe, dijeron Cain, Tenebris y Umbra al unísono. Ahora que Cain ya era un oficial de élite, con el permiso de Giovanni, ya no necesitaba arrodillarse en reverencia como antes. Giovanni los observaba en silencio mientras acariciaba el suave pelaje de su persa. No habló de inmediato. Frente a ellos 3 tubos de ensayo. Giovanni los vio de inmediato y supo que habían obtenido el material genético de las 3 aves legendarias. La razón de su silencio era otra. Frente a él solo había 3 personas. Muy bien. Giovanni asintió levemente. Al escuchar sus palabras, los 3 sintieron una ligera sensación de alivio. ¿Y Rox? Preguntó Giovanni. Cain, Tenebris y Umbra intercambiaron miradas. Finalmente, Cain dio un paso al frente para explicar. Repitió la misma versión que había dado antes a Tenebris y Umbra. Las intenciones de Branis y Rox, la aparición de Lugia, sus muertes, Cain contó todo lo que había presenciado. Giovanni asintió mientras escuchaba. Le dirigió a Cain una mirada significativa, pero al igual que Tenebris y Umbra, no profundizó en el asunto. Ya veo. Entonces regresa con el material. No reveles ninguna información sobre Branis por ahora, ordenó Giovanni. Sí. Respondieron. Jefe, tengo una petición, añadió Cain dando un paso adelante. Hablar. Quiero quedarme en este archipiélago un tiempo para entrenar. Algunos de mis Pokémon se benefician especialmente a este entorno. Me gustaría entrenar aquí un poco más antes de informarles, dijo Cain con respeto. Giovanni lo miró y asintió levemente. Asuntos menores como este, puedes decidirlos tú mismo. No necesitas informarlo todo. Y con esto se cortó la comunicación. Cain se volvió hacia Tenebris y Umbra, sonriendo. Entonces te dejaré el material genético. Me quedaré en el archipiélago un tiempo más. Umbra sonrió y negó con la cabeza, sin decir nada más. La actitud de Giovanni lo había dejado todo claro. La misión fue un éxito, pero el objetivo oculto de Cain se había logrado con mayor brillantez aún. Con la pérdida directa de las 2 fuerzas principales de la familia Nishikawa, su influencia dentro del equipo Rocket se desplomaría considerablemente. La facción aliada de la familia Nishikawa también sufriría un duro golpe. Tenebris y Umbra ya se preparaban para coordinar una contraofensiva. Ahora quedaba por ver si el anciano de la familia Nishikawa se atrevía a hacer algún movimiento. Si los cercanos a la familia Nishikawa dentro del equipo Rocket mostraran algo en este momento crítico, los métodos de Giovanni serían suficientes para erradicarlos de raíz. En esta etapa, lo más inteligente era mantener un perfil bajo y demostrar su valía. De lo contrario, Giovanni no tendría motivos para contenerse. Después de todo, el líder del equipo Rocket no era un hombre blando. Dicho esto, Cain se dio la vuelta sin dudarlo y abandonó la sala de control, regresando al archipiélago de las aves legendarias. Aunque los Pokémon salvajes en las islas todavía estaban frenéticos, incluso si Cain no tuviera un solo Pokémon a su lado, no lo atacarían activamente.
Realmente funciona, las órdenes de Lugia son impresionantes, pensó Caín en silencio. Lanzó varias Pokébolas, invocando a Pupitar, Agrón, Blaziken y Politoed. Los niveles de los Pokémon salvajes eran bastante decentes, ideales para su equipo. Caín descubrió que si él iniciaba la batalla, los Pokémon salvajes reaccionarían. Al fin y al cabo, si atacabas primero, ¿cómo no se defenderían? 3 islas capaces de albergar a 3 aves legendarias, y a Lugia, claramente no eran un lugar cualquiera. Caín no se quedó solo para entrenar a sus Pokémon. También quería explorar este lugar más a fondo, pues su conocimiento del lugar aún era muy superficial. Ese mismo día, vio a más personas ascender desde la superficie hacia la fortaleza aérea. También observó pequeñas aeronaves descendiendo para recoger a los miembros supervivientes del equipo Rocket. El archipiélago permaneció en estado de agitación durante todo el día. Hasta la medianoche, cuando los Pokémon salvajes finalmente se calmaron. No se supo si fue porque todos los miembros del equipo Rocket habían escapado o porque los habían eliminado. Sea como fuere, el archipiélago quedó en silencio. La fortaleza aerotransportada también se alejó silenciosamente. En la isla solo quedó Caín. 2 semanas después, Caín regresó a la base del equipo Rocket en Ciudad Verde. 2 semanas completas. Había pasado todo ese tiempo explorando el archipiélago de las aves legendarias, aunque no obtuvo todo lo que esperaba. Aún así, sus Pokémon recibieron un entrenamiento intenso. Y no solo Pupitar y los demás. Después de un tiempo entrenando con ellos, Caín también convocó a sus Vagón, Ralts, Orsea y Carvink. Les dio una fase de entrenamiento intensivo. Los 4 pequeños hicieron progresos considerables. Vagón y Orsea alcanzaron el nivel 24, Ralts alcanzó el nivel 19 y Carvink alcanzó el nivel 32. No fueron aumentos de nivel impresionantes, pero marcaron el inicio de una rutina de entrenamiento planificada y sistemática. Más allá de algunas batallas ocasionales, los que más se beneficiaron fueron Pupitar y los demás. Ahora, Pupitar y Agrón estaban en el nivel 49, justo al borde del nivel avanzado. Blaziken y Politoed habían superado esa barrera, alcanzando el nivel 52. Más tarde, Swampert también se unió a las batallas. Con 3 Pokémon en el nivel cuasi élite y 2 al borde de lograrlo, Caín ya se consideraba una fuerza suprema dentro de la isla. Cuando Pupitar alcanzó el nivel 49, Caín decidió que era hora de irse. Solo fueron necesarios 6 niveles más para su evolución. Y como era su primer Pokémon pseudo legendario, Caín le prestaba especial atención. Necesitaba prepararse a fondo para su evolución. Aún no había llegado el momento. Aún tenía cosas que preparar. Una vez que Pupitar complete su evolución, con su mega piedra en la mano, podría convertirse en el Pokémon más poderoso de su equipo. Cuanto más se acercaba el momento clave, más importante era no apresurarse. La forma actual de Pupitar era la de un capullo. No estaba destinado al combate, sino a acumular energía. En la naturaleza, los Pupitars se entierran profundamente bajo tierra para absorber la energía de la tierra, ajustando su estado al máximo para una evolución óptima. La Pupitar de Caín, gracias al entrenamiento constante, había reducido el tiempo necesario para esa acumulación. Pero eso no significaba que ya no necesitara acumular energía. Cuanto más se acumulara, más aterradora sería su forma final. Caín tenía grandes esperanzas en él y no permitió que su evolución se apresurara. Por eso, 2 semanas después, Caín regresó. Aún le quedaban 100 millones en el equipo Rocket. Planeaba convertirlos en materiales para ayudar a Pupitar a acumular energía en las mejores condiciones posibles. Pero antes de eso, lo primero que tenía que hacer después de regresar al equipo Rocket, era ver a Giovanni. Fin del capítulo. Esta vez, el encuentro con Giovanni no fue demasiado largo. Porque todo lo que Caín había hecho, ni Giovanni ni Caín lo dijeron abiertamente. Se entendieron simplemente con una mirada. Los beneficios que recibiría Caín serían entregados poco a poco por Giovanni, desde diferentes frentes. Las cosas tangibles e inmediatas no se pudieron mostrar. Después de todo, Giovanni no podía permitir que otros descubrieran que quería tomar medidas contra la familia Nishikawa. Sin embargo, después de este incidente, combinado con 2 semanas de silencio, la familia Nishikawa se calmó por completo. Caín pensó que, con lo tontos que eran, no sería sorprendente que terminaran destruyéndose a sí mismos un día. En cualquier caso, nadie sabía que él había sido el responsable. No había pruebas, y solo 3 personas sabían que Caín había participado en esa misión. En realidad, Giovanni le había dado un beneficio a Caín.
Normalmente, al ascender al rango de oficial de élite, se recibía un fondo máximo de 200 millones. Pero Giovanni duplicó esa cantidad para Caín, como anticipo. Después de eso, Caín no tendría nada de qué preocuparse. Con el carácter y estilo de Giovanni, nunca trataría mal a sus subordinados. Por supuesto, siempre y cuando no traicionen al equipo Rocket. En su vida pasada, Caín conoció a una mujer llamada Jessie. Tenía cierto talento, pero su cabeza no funcionaba muy bien. Se decía que era descendiente de uno de los ayudantes de mayor confianza de Giovanni, quien había fallecido en una misión. Giovanni cuidó personalmente de su hija. Y aunque Jessie era un poco torpe, Giovanni nunca la abandonó. Siempre fue paciente con ella. Todo gracias a los grandes méritos que su madre había aportado al Team Rocket. Por eso tanta gente estuvo dispuesta a arriesgar su vida por Giovanni. Sin miedo a su futuro, y sin miedo a destacar demasiado. Después de reunirse con Giovanni y recibir su reconocimiento, Caín fue directo al centro de cambio para gastar los 100 millones de su fondo. Lo gastó todo en materiales para ayudar a Pupitar durante su fase final de acumulación. Esta vez, fue un gasto realmente enorme. En ese momento, Pupitar se encontraba en una situación muy similar a la que había pasado a Gron. Suprimir. Suprimir. Y suprimir aún más. Suprimir todo hasta el límite de lo que uno puede soportar, y luego evolucionar en ese punto de quiebre. El tiempo dedicado a suprimir y la energía acumulada no fueron en vano. Todo explotaría en cuanto evolucionara, reforzando además la base del Pokémon. Cain abandonó Ciudad Verde. Al principio, planeó dirigirse a Ciudad Plateada, pero al recordar la imagen del padre de Brock, inconscientemente cambió de dirección y fijó su mirada en Ciudad Celeste. Además, Celadon City se ajusta mejor a los objetivos de su viaje. Como una de las ciudades más grandes de Kanto, solo superada por Ciudad Azafrán, si Caín quería vender los Pokémon que tenía en su poder, era el lugar ideal. Y además, Ciudad Celadon estaba situada entre Ciudad Verde y Ciudad Azafrán, dos importantes bases del equipo Rocket. Aunque parecía estar bajo el control de la liga, en realidad, el equipo Rocket ya se había arraigado allí. La base del equipo Rocket en Ciudad Celeste era bastante grande. Así fue el mercado negro. Además del Celadon Gym, la ciudad albergaba otros lugares famosos, como los grandes almacenes Celadon, los condominios Celadon y el Celadon Game Corner, entre otros. Así que Ciudad Celadon no vivía a la sombra de Ciudad Azafrán. Tenía su propia industria. Cain entró en la ciudad sin llamar la atención de nadie. Sin desviarse más, se dirigió directamente al mercado negro. Allí buscó la sede del gremio de cazadores. La verdad es que hacía mucho tiempo que no ponía un pie en uno. Principalmente porque en esta vida no le había faltado dinero, por lo que no necesitaba atrapar Pokémon para intercambiarlos por recursos. Excepto en la primera etapa, justo después de regresar de la isla de prueba, cuando usó el gremio de cazadores para ganar dinero para sus Pokémon. Después de eso, dejó de lado el título de cazador. En verdad, el ritmo de ingresos como cazador era demasiado lento. En esta vida, el rango de cazador de Caín era incluso más bajo que en la anterior, pero su fuerza era más del doble. Los Pokémon que pretendía vender esta vez no eran cosas que el gremio pudiera gestionar mediante misiones regulares. Si quería venderlos, tenía que hablar con los responsables. Como de costumbre, Caín entró vestido de negro. No llevaba su insignia de rango de cazador. Solo tenía 4 estrellas y eso le avergonzaba un poco. Se dirigió directamente al mostrador. Quiero hablar con la persona a cargo de Ciudad Celadon, dijo Caín al personal. El empleado fue muy amable. No les molestó que no llevara placa, ya que no todos los que entraban eran cazadores. Disculpe, señor. ¿Me puede decir su nombre? Preguntó amablemente el trabajador. Luego Caín sacó una insignia de oficial élite del equipo Rocket, aunque no era suya. Había pertenecido a Bronis. Sin embargo, estas insignias no mostraban a su propietario a menos que fueran escaneadas, por lo que incluso si hubiera mostrado la suya, no habría importado. El gremio de cazadores tenía fuertes vínculos con el equipo Rocket. Aunque el personal no reconociera la insignia, se les había ordenado que la reportaran de inmediato al verla. Con expresión nerviosa, el trabajador condujo a Caín a la sala VIP de la sucursal de Ciudad Celadon. Caín esperó en silencio a la persona a cargo. La habitación estaba decorada al estilo habitual del gremio de cazadores. No tuvo que esperar mucho tiempo. Unos minutos después, la puerta se abrió.
Entró una mujer llamativa, con un maquillaje tan recargado que su rostro era indistinguible y con una figura muy atractiva, balanceando sus caderas al moverse. Al ver quién era, los ojos de Caín se entrecerraron. No esperaba encontrarse con un viejo conocido aquí, en Ciudad Celeste. Era alguien que le había causado algunos problemas en el pasado. En aquel entonces, ella era mucho más fuerte que él, y ni siquiera había podido resistirse. Pero ahora, las tornas habían cambiado. Su fuerza no había cambiado mucho, pero Caín ya no era el mismo de antes. La mujer era Rose, una empleada del gremio de cazadores a quien había conocido hacía más de un año en Ciudad Azafrán. Caín ya la conocía de su vida pasada, por lo que había sido bastante cortés con ella en ese momento. Lo que él no sabía era por qué se había mudado de Ciudad Azafrán a Ciudad Celeste. Rose también vio al hombre sentado en el sofá, escondido bajo una capa negra. Ella no pudo reconocerlo. Con una sonrisa en su rostro, dijo: me pregunto qué podría necesitar un honorable oficial de élite del equipo Roque de nuestra sucursal de Ciudad Celeste de la Asociación de Cazadores. Con eso, se sentó junto a Caín en el sofá. Pero con ese perfume tan fuerte, Caín inmediatamente frunció el ceño. Aquella rosa espinosa olía cada vez más artificial. Pero eso era solo parte de su disfraz. Cuanto más fuerte era el perfume, peor debía ser su situación. Señorita Rose, su perfume es demasiado fuerte. Por favor, siéntese más lejos, dijo Caín con frialdad. Al escuchar al hombre de la capa decir su nombre, Rose se sorprendió un poco. Entonces ella se rió torpemente y se movió al sofá frente a él. Que un hombre rechazara su imagen cuidadosamente elaborada la dejaba un poco incómoda, y en su mente, etiquetó a Caín como no un hombre de verdad. Fin del capítulo.